¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Un saludo grande a todos los que nos ven y también los que nos escuchan a través de las 42 estaciones de radio ADN. En este domingo, donde tenemos horario de verano, nos está pegando el cambio de hora, una hora menos de sueño, pero estamos listos ya para comenzar a analizar toda la semana política con hartas noticias. Va a estar bien interesante y vamos a estar conversando también con el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blume. Les damos la bienvenida de inmediato a nuestros panelistas. Voy a comenzar con Francisco Vidal. Francisco Vidal, muy buenos días al Conejo. Pasando agosto. Beatriz Sánchez, importante eso. Beatriz Sánchez. Hablemos de agosto, porque entre los resfríos constantes. Yo también voy un poquito así en el calendario. Frío, gripe. Empezando a pasar agua. No hay que cantar victoria todavía, Gonzalo Miller. Buenos días, Loreto Seguel y Silvia Eizaguirre. Muy buenos días. ¿Quiénes no pasaron agosto? Los que salieron del gabinete, ¿no? El cambio de gabinete el día viernes que conocíamos con 3 carteras donde hubo una modificación, partiendo por educación, con la salida de quien hasta ahora ocupaba el cargo, el ministro Gerardo Varela, reemplazado por Marcela Cubillos, que estaba en Medio Ambiente y que a su vez es reemplazada por Carolina Schmidt, una exministra del primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero otro de los cambios fue el que ocurrió en el Ministerio de las Culturas y las Artes, donde sale Alejandra Pérez, quien recordemos había sido cuestionada, incluso aquí lo conversamos, por el senador Francisco Chaguán, duramente, ¿no? Y es reemplazada por Mauricio Rojas, quien hasta hoy día colaboraba en el gobierno como speechwriter, es decir, quien escribía los discursos del presidente Sebastián Piñera. Y apenas unas horas después de conocida su designación, inmediatamente él se encuentra en el centro de una polémica a raíz de un perfil que publica el diario La Tercera, donde dan a conocer declaraciones que él ha hecho en relación al Museo de la Memoria, donde en 2015, en su libro Diálogos de Conversos, donde tiene una conversación con el actual canciller Roberto Ampuero, él dice que el museo es un montaje cuyo propósito es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar. Es una manipulación de la historia, dice. Y eso lo ratifica posteriormente el año 2016 en una entrevista con CNN, donde él dice que este museo busca contar una versión falsa de la historia de Chile, que es algo para que la gente no piense, para atontarse. Hubo reacciones inmediatamente de parte de la oposición y también especialmente del mundo de la cultura, porque ha sido, por ejemplo, Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, que dice que esto hiere lo más entrañable del pueblo de Chile, a sus desaparecidos, a sus fusilados, a sus torturados, a sus exiliados, y él pide a todos no participar en ninguna instancia, dice textualmente, en que este personaje esté involucrado. Se va a nuestra dignidad como artistas, como escritores, como intelectuales, como seres humanos en ello. Y también el propio Mauricio Rojas ha aclarado a través de su cuenta de Twitter, dice lo siguiente: las declaraciones de hoy en La Tercera sobre el Museo de la Memoria provienen de una entrevista antigua que no refleja mi pensamiento actual. Nunca he minimizado ni justificado las inaceptables, sistemáticas y gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile. Hay ya quienes están pidiendo que sea citado a declarar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Hay, como decía, bastante revuelo, así que lo vamos a empezar a analizar, Francisco Vidal, de inmediato. ¿Qué pasa con estas declaraciones que hizo en 2015 y en 2016? El único montaje que yo creo que existe es el mismo. Yo creo que él es un montaje en sí mismo. ¿Por qué? Porque hoy día el MIR dice que nunca militó en su fila. Otra gente que conoce derechos humanos dice que nunca estuvo prohibido el ingreso. Efectivamente vivió en Suecia. Fue diputado. Fue diputado por el Partido Liberal sueco, que es la derecha sueca. Así que si de montaje hablamos, él es un montaje. Segundo, lo que ha dicho es peor que lo del bingo. Y peor que los huevos del otro, pues, Valente. De Valente. ¿Ya? Él está decir que el Museo de la Memoria es un montaje es negacionismo absoluto. Es como un alemán dijera que no existió el Holocausto. Porque voy a repetir lo de Zurita. Nadie puede negar más de 2.000 fusilados. Nadie puede negar más de 1.000 desaparecidos. Nadie puede negar más de 38.000 torturados. Entonces el presidente Piñera tiene un problema mucho más grande que el bingo y los huevos. Este señor no puede ser interlocutor. Nuestro, por lo menos.
Así que se compró un lío el presidente Piñera. Loreto Seguel, ¿se compró un lío el presidente Piñera, como dice Francisco Vidal? A ver, yo creo que quiero como volver un poco atrás en algo que tiene que ver con el tema de los museos en sí. Y yo creo que es importante no perder de vista eso. El Museo de la Memoria tiene una particularidad respecto, por ejemplo, de museos históricos. Y es que un museo de la memoria es un museo, por esencia, subjetivo. Y eso es una diferencia respecto de lo que pasó, por ejemplo, hace 3 meses, cuando estuvo esta exposición del tema de los presidentes en Chile, es que estaba una disputa si se ponía o no se ponía Augusto Pinochet, estaba la ministra anterior. Entonces, ahí discutimos en este panel eso y ahí lo que había que defender era el tema histórico, donde no hay ambigüedades, donde no hay si me gusta o no me gusta, sino que es algo desde el punto de vista de relato histórico. Y en el tema de la memoria yo creo que es justo poner en la mesa que hay un tema subjetivo, que por ejemplo puede ser que a mí me guste o no me guste, me interprete o no me interprete, pero eso es relevante ponerlo en la mesa, porque no es negacionismo a mi entender, Francisco Vidal, es solamente asumir que es una mirada subjetiva individual que se va transformando en colectiva y que sí creo que hay que respetar. Y en ese sentido es relevante decirlo. ¿Es subjetivo los muertos y los torturados? Es que ¿sabes lo que pasa? No, déjame un minuto. Estoy hablando de lo que dicen los historiadores, que es importante ponerlo no desde el punto de vista si yo lo considero subjetivo lo que pasó. Cómo se arma un museo de la historia, cómo se estructura, es importante ponerlo que no tiene que ver con temas históricos. Es que, ¿sabes qué, Loreto? Es bueno aclararlo porque cuando hay 40.000 afectados escúchame, por la dictadura, Beatriz, 3.000 desaparecidos, estoy intentando poner subjetividad. No me queda claro no es que haya subjetividad, es que esa es la gran diferencia. Eso se lo pueden preguntar, Francisco, tú eres historiador. No, profesor de historia. Yo leo para enseñar. Está bien. No investigo. Pero esos investigadores de historia hoy día hacen una gran diferencia entre los museos y es importante decirlo, porque si no, entonces queremos objetivizar y ponerle temas históricos a temas que son efectivamente, no es que no sea relevante, no es que no sea posible que esté ese museo, pero no perdamos de vista que indudablemente tiene conceptos de subjetividad individuales que después se van transformando en colectivos. Pero en ese sentido... ¿Pero cuáles? Denme un segundo porque... Hablaremos de esto, no, de verdad, yo creo que es un tema para aclarar. Loreto, dame un segundo porque aquí hay quienes están cuestionando y lo voy a leer también, por ejemplo, lo que dice Mario Desbordes a través de su cuenta de Twitter, diputado. Dice, aunque le molesta a la izquierda, si el museo pretende ser de la memoria, junto a violaciones de derechos humanos, debe incluir a los cientos de víctimas de la violencia política, asesinados a sangre fría y solo por razones ideológicas. Entonces, hay quienes plantean que el Museo de la Memoria debiera también mostrar hechos ocurridos antes del golpe de Estado del 73. O sea, ¿el Museo del Holocausto tiene que mostrar cómo vivían los judíos en Alemania antes? Es que esa es una de las preguntas que se plantea. Es que ahí tiene que ver, a eso me refiero con el tema desde el punto de vista más subjetivo y no histórico. Si este museo fuese histórico, estaría obligado el museo a tener la historia antes, durante y después. ¿Sabes qué? Como no es histórico... Perdón Loreto, pero es que quiero insistir en algo. Lo que pasa es que acá estamos poniendo como que la izquierda y la derecha tuviera efectivamente una mirada distinta de derechos humanos. Eso estamos hablando, ¿no? De cómo se arma el museo, cómo es la curatoria y cómo se hace, es muy distinto un museo de la memoria a un museo histórico. Ya, y eso es importante. Este no es un museo histórico, por lo tanto no se puede juzgar desde esa mirada. Es que no se puede juzgar, ¿sabes por qué? Porque al final, y lo hablo desde mi mirada, cuando uno ha mirado ciertas cosas del Museo de la Memoria, a mí me violentan. Pero entiendo que ese Museo de la Memoria está basado en la mirada de un sector como lo representa. Y entonces... Pero esos son hechos. Sí, pero hay objetividad ahí. Oye, pero yo creo que ustedes han visto... Todos hemos hablado del tema de la Silvia Izaguirre. A ver, yo creo que es importante, quizás Pancho me va a apoyar en esto. La historia es subjetiva. La historia no la historia es... A ver, Loreto, la historia es subjetiva. Los hechos son objetivos, ¿verdad? Murieron 1.000 personas, fueron torturados 2.000. La narración, tanto de nuestra independencia, la narración de toda nuestra historia es subjetiva y hay distintas corrientes que pueden pelear. No se trata acá de gustar. A ver, Loreto, déjame terminar mi punto. Cuando tú construyes historia, la construyes con puntos de vista distintos y hay historias como que se imponen, ¿verdad? Y después está la historia de los perdedores que pueden en otros momentos verse como las verdaderas. Los hechos y los actos son objetivos.
La narración es subjetiva. Por lo tanto, esto de que un museo histórico es objetivo y el Museo de la Memoria es subjetivo, no. Ambos son narraciones subjetivas de la historia. Sobre hechos. Yo les pido. Segundo, el Museo de la Memoria tiene otro carácter que el Museo Histórico Nacional. Por supuesto, el Museo del Holocausto en Alemania tiene otro... Exactamente. Perfecto. Es que eso es lo que hay que rescatar puedo terminar acá. Y el Museo de la Memoria es sobre un hecho que pasó en Chile en particular y no tiene por qué considerar otros hechos que también pasaron. Se puede construir otro museo para los muertos por la delincuencia. Acá pasó que el Estado mató a estas personas y hay que distinguir cuando grupos terroristas matan a cuando el Estado mata. Y yo creo que está bien, es una visión y lo que no está en el Museo de la Memoria, y eso sí yo te doy un punto, lo que no está en el Museo de la Memoria es ¿cómo llega esto a suceder? Que no tiene explicación ética ninguna, pero hubo un conflicto en Chile que parece que esto fuera de la nada y no es así. O sea, el Holocausto también tiene una historia y una trayectoria que explotan esto. Desde la noche de los cristales. Pero eso no le quita ni un mérito al Museo de la Memoria. Yo encuentro muy desafortunadas las palabras del nuevo ministro, terriblemente desafortunadas. Creo que también es grave decir que el ministro es un montaje. Yo no tengo los antecedentes y los hechos objetivos para poder decirlo. Alguien podría haber dicho el MIR, pero yo no sé ni más ni menos que el secretario general del MIR de la época dice que no fue ministro. Sí, lo dice hoy día en el diario La Tercera. La respuesta ahora del ministro para que muestre sus antecedentes. No, dijo que había recibido en su casa Miguel Enrique. Decir que es un montaje, yo lo encuentro grave, Rancho. Ahora, creo que el ministro se ha dado vuelta y ha dicho que hoy día no está de acuerdo con sus palabras de aquel entonces. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, el ministro pensaba así, nos parece que no estamos de acuerdo con eso, hoy día cambió de parecer. Una persona tiene derecho a cambiar de parecer. ¿Sabes dónde lo dijo? Yo leí el libro. Sí. Además estuve en un programa de radio con él, le hice esta pregunta y me regaló el libro, El Diálogo Converso. Lo leí completo. Y además he leído los otros. Hace 2 años. Sí, sé, Pancho, pero bueno, ¿tiene posibilidad de cambiar o no? Sí, sin duda. Ya, ¿y le vamos a permitir que cambie o no? Yo cambié hace 40 años, 43 años. ¿Cuánto prescribe? ¿Cuánto prescribe la...? No sé, eso es lo que está en juego acá. Ya sé que todos vamos a hablar, pero es importante poner un punto. Insisto, yo lo único que pido es que cuando pongamos a la mesa estos temas, unos son temas políticos, pero otros son temas profundos de lo que significa un museo. ¿Este es un tema moral? No, por eso que justo que cuando dicen, no, pero es que el tema de la memoria, insisto, tú me dices una cosa, Silvia, y yo te digo, ok, cuando tú hablas con los historiadores, lo que ellos efectivamente defienden son los distintos tipos de museo, los distintos énfasis, y eso es bueno tenerlo en la mesa. Loreto, no te invito a escuchar lo exacto. que dice el director del Museo de la Memoria, Francisco Esteve, en relación a las declaraciones del ministro Mauricio Rojas. El museo tiene un mandato, mostrar en las exposiciones, educar a través de distintas iniciativas lo que sucedió en Chile durante los años de dictadura en materia de violaciones a los derechos humanos. Aquí no se impone nada, aquí se conversa, se dialoga, aquí hay una exposición que es completamente fidedigna de lo que está establecido en los informes. Este es un museo que está para eso, que está no para la revancha, que no está para pequeños propósitos, no está para estimular venganzas, de manera que esa cultura de la memoria y los derechos humanos, desde luego, tiene que ser respetada por el Ministerio de las Culturas. Además, hay Francisco Esteves que habla además de hechos absolutamente fidedignos que están reflejados en este museo, Gonzalo Miller. ¿Qué te parecen a ti las palabras de Mauricio Rojas, del ministro de las Culturas? Yo creo que el ministro hace un punto respecto de lo que muchos chilenos sienten respecto del museo. O sea, el ministro se hace eco de que respecto en ese museo hay una parte de la visión de la historia. Y en eso yo comparto con lo que dice Loreto. Y tiene todo derecho. Ese museo fue pensado para las víctimas. Tiene esa verdad ahí. Es lo que presenta, son los hechos que presenta, son lo que desarrolla. Eso es lo que es. Ahora, para hablar, no, porque él va un poco más lejos, dice en la manera en que se presentan los hechos, cuál es el objetivo de la presentación. Y es de alguna manera impactar. Impactar en el ciudadano. No es dejar indiferente. Es lograr una conmoción. Torturar 38.000 chilenos y meterle ratones por la vagina a las mujeres impacta. Entonces lo que estamos explicando es que las palabras del ministro, si uno las agarra y las descontextualiza, puede hacer lo que quiera con ellas. Lo que le estamos explicando es exactamente eso. El museo está hecho. Si el ministro hubiera dicho lo que yo dije, tú hubieras estado de acuerdo, Pancho. ¿Sí? Hubiera dicho, el museo está hecho para impactar en las emociones de las personas. Eso es.
Pero es, también, Gonzalo, una manipulación de la historia, que es lo que dice Mauricio Rojas en su libro con Roberto Ampuero. ¿Eso es textual lo que él dice? Ahí él se sale un poco de lo que es el museo y el museo de las víctimas y dice, bueno, ¿qué pasa cuando se habla de esta es la historia, la única historia, es la memoria de todos los chilenos? Y yo creo que no está presente ahí. No estuvo ni siquiera cuando se decide hacer el museo que fuera eso, sino que dije, este es el museo de las víctimas de la violación de los derechos humanos. ¿Qué me preocupa a mí? Mucho más que la frase del ministro. Si aquí hablemos con la verdad. Lo que les molesta del ministro es que el ministro es un converso. Y con lo que Pancho Vidal, tú has apuntado directamente, ni siquiera esa su frase, sino que a que él no sería de izquierda, sino que ahora... Si no tengo idea, si no por eso digo, si lo que le molesta a la izquierda es básicamente que el ministro sea un converso. No. Si alguien que haya participado de alguna manera en el ministro... Contesto directamente. A mí no me contesta, a mí eso no me preocupa tanto de qué manera lo hizo, si lo hizo militantemente, si lo hizo... Es lo mismo que te preguntaban a ti, Pancho, ¿de qué manera participabas tú? ¿Estabas inscrito en la nómina o no estabas inscrito en la nómina? Uno puede decir, oye, participé de una manera más informal. Yo no era dirigente. La verdad siempre, güey. No, pero yo fui militante de la Juventud Nacional, jefe de los estudiantes particulares. Lo he dicho hace 43 años. Y si a mí el día de mañana Andrés Alamán, que era mi jefe, me dijera que este compadre no estuvo, pues algo pasó, pues, güey. Aldo Cornejo, ¿puede haber algo de eso que dice Gonzalo respecto a que el tema de fondo tiene que ver con el proceso de conversión de Mauricio Rojas? Pero mira, yo creo que para contextualizar las expresiones del ministro uno tendría que hacerse un par de preguntas. Primero, ¿por qué se creó el Museo de la Memoria? ¿Por qué se hizo? Que entre paréntesis depende de este ministro. Ah, sí. Depende del Ministerio de la Cultura. ¿Le pasan la plata? Sí. Y yo creo que el Museo de la Memoria se hizo por parte del Estado chileno con el propósito de reconocer, mostrar una realidad que yo creo que a esta altura nadie discute. En Chile hubo violación a los derechos humanos y creo que los que estamos acá estamos de acuerdo en eso. En segundo lugar, no es un museo que se hace para impactar las emociones de la gente que lo visita o de la gente que tiene conocimiento de su existencia. Yo creo que el propósito del Museo de la Memoria, además de reconocer un hecho, tiene un propósito, que es no volver a repetir lo que ocurrió. Que cuando uno visita, por ejemplo, los campos de concentración que hubo de los nazis, por ejemplo, u otros, es precisamente para ver el horror que allí se produjo y para que la historia no se vuelva a repetir en nuestro país, repito, en materia de violación a los derechos humanos. Entonces no es un montaje. Yo creo que la palabra montaje, lo digo con toda sinceridad, creo que es una falta de respeto. Es una ofensa gratuita a un conjunto, a muchos chilenos que pensamos y estamos claros que allí da cuenta de violación a los derechos humanos y que queremos que esa historia no se repita. Y en ese sentido, creo que la expresión del ministro a mí me parece repudiable, para ser sincero. Él podrá tener otra visión, podrá pensar que el contexto en el cual se creó no es el más adecuado. Como dice el diputado Desbordes, aquí no se habla de lo que ocurrió antes. Yo creo que nosotros cometemos siempre un error en los debates respecto a este tema, que es tratar de equiparar, de igualar lo que ocurre a partir del 11 de septiembre del 73 con lo que ocurrió antes del 11 de septiembre del 73, porque no tiene comparación desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos. Sí. Hay un dato que es interesante, perdón, Aldo. No, por favor. Para la Patricia Arancibia, que es completamente de derecha, yo me lo leí también, el libro de los hechos de violencia 1990. Todas las víctimas son importantes, pero para despejar mitos, digamos. 141 víctimas fatales producto de la violencia política de los 3 años de la Unidad Popular. Dicho por la Patricia Arancibia. Está bien. Y si fuera histórico, el museo debería tenerlo. Y termino diciendo lo siguiente, porque todo lo que ocurrió, o que pudo haber ocurrido durante el periodo de la Unidad Popular, no es comparable con lo que ocurre después, porque lo que ocurre después, más allá de su gravedad, da cuenta de una acción sistemática, pensada, planificada, por el Estado, no por un grupo no por un partido político o por un grupo de adeptos a un determinado partido. Y yo creo que a esta altura nadie puede discutir que aquí hubo una política de Estado de exterminio, de persecución, de violación, y el Museo de la Memoria naturalmente da cuenta de una situación que algunos podrán no compartir. Ahora, y Aldo, y le quiero preguntar a Beatriz también, vuelvo a lo que decía Silvia en relación a qué posibilidades hay de que él efectivamente piense distinto ahora y se haya arrepentido de esas declaraciones. Sería un avance en la humanidad. Porque es lo que él dice, ¿no? Él dice que él ya no piensa eso y que condena totalmente las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile. Sí, lo dice cuando lo nombran ministro de Cultura. Entonces,
Yo sí, ojalá la gente vaya evolucionando, digamos, en lo que piensa. Yo en eso no tengo problema, pero hay una discusión de fondo acá que creo que es importante. Este se llama Museo de la Memoria. La memoria de los países es muy importante para que las cosas no se vuelvan a repetir, para hacer lecturas de lo que pasó. Y este es un museo de la memoria que tiene que ver con un rol del Estado en dictadura. Y eso no se nos puede perder de vista. ¿Cuál es el rol del Estado frente a los ciudadanos en un país? Y aquí lo que se denuncia es cómo el Estado persiguió, torturó. Hay 40.000 víctimas, hay 3.000 detenidos desaparecidos y esos son datos objetivos. Y es un museo de la memoria. Entonces, cuando hay una declaración como esta y que hoy día efectivamente el nuevo ministro de Cultura dice, hoy día yo pienso distinto, lo dice ahora que es ministro de Cultura, sí, cuando tiene que justamente tener toda la relación con los museos, con el trabajo desde las artes y la cultura, que el mundo se ha levantado inmediatamente de ese sector en contra del ministro. Bueno, uno tiene que mirar eso con más detalle, pero también a mí, yo quiero poner otra perspectiva acá y tiene que ver con el presidente Piñera. A propósito de la designación de Mauricio Rojas como ministro de Cultura, y es... ¿Cuánto es tolerable para el presidente respecto a declaraciones que se hagan sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura en Chile? ¿Cuánto el presidente está dispuesto a tolerar en declaraciones, en miradas de un ministro, un colaborador directo, alguien que está en su gabinete, respecto a la mirada que puede tener sobre la violación a los derechos humanos? Yo creo que ahí hay una pregunta bien de fondo. ¿Qué pasa? A mí me encantaría que el presidente se pronunciara y dijera, mira, yo estoy dispuesto a tolerar esto, yo acepto estas declaraciones, acepto o no esta mirada. A propósito de que él ha dicho varias veces, Sebastián Piñera, que él es muy crítico de la dictadura, él condena la violación a los derechos humanos. Habló de cómplices pasivos. Entonces, por eso, perdona, Pancho, por eso a mí me interesa que el presidente diga, ¿es tolerable? ¿Cuánto es tolerable para él que uno de sus ministros mire de esta manera nuestra memoria a propósito de la violación a los derechos humanos? ¿Es tolerable, Gonzalo Miller, este tipo de declaraciones para un ministro que viene asumiendo la cartera de las culturas? De a poco, a veces el oportunismo nos saca del eje y nos pone... No sé, este programa de llevar 8 años, por lo menos desde que estoy yo... No, antes de, lleva 12. Lleva 12 años desde que nació este programa. Desde que lo formamos. Desde el debate político de llevar 20, 30 años, donde la centroderecha ha fijado posición en materia de derechos humanos. Fijó posición. O sea, cuando dice, mira, es que esto es negacionismo, Pancho Vidal, dijiste tú. ¿A quién le hace daño? Al país cuando esa afirmación. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no es negacionismo. Absolutamente no. ¿Lo que dice este hombre? Hay alguien en la centroderecha, no hay nadie en la centroderecha que esté en la posición de negacionismo, Gonzalo. No hay nadie, o no, pero en negacionismo. No hay nadie en esa posición. Uno podrá tener una opinión. Lo que pasa es que distinto es, porque aquí hay una condena, no solamente hay un reconocimiento, hay una condena a la violación de los derechos humanos. Transversal. Unánime. O sea, totalmente transversal. De nuestra sociedad. Que la hemos venido construyendo, se me escucha. No, pero es que estás diciendo algo que no es correcto. Tienes diputados en tu partido, Gonzalo, que son negacionistas. No me digas que es transversal. Gonzalo. Bueno. Pero sí es verdad. No es, que es el uso oportunista de las palabras. ¿Por qué oportunista? Ignacio Urrutia, ¿qué es? Absolutamente oportunista. Pero contéstame, Ignacio Urrutia, ¿qué es? No ha negado la violación a los derechos humanos. No lo ha hecho. Y cuando tú niegas la violación a los derechos humanos, eres negacionista. Si tú no las niegas, cuando a ti te dicen, ¿sabe qué? Detrás de usted, Beatriz Sánchez, en su sector, también hay personas que ejercieron violencia política y que hicieron terrorismo y costaron vida humana. Eso no es tampoco negacionismo. Porque si no, la palabra negacionismo la estamos usando para que haya una sola versión de la realidad. Y eso no es así. El negacionismo es grave. Por eso a mí me gusta esto que se está usando como que de manera ligera. El negacionismo es grave. Es grave. Perdona, es por lo mismo. Es por lo mismo. Si estamos de acuerdo en eso, Pancho Vidal, estamos de acuerdo en eso. Fue negacionista. Si estamos de acuerdo en eso. Hasta 1990. Por algo votaron por Pinochet, pues. Sí, Pancho Vidal. ¿O no? Estamos de nuevo en lo mismo. Bueno, ¿fueron negacionistas o no? ¿Tú quieres retroceder al Chile del 90, del 73? ¿A qué Chile quieres retroceder? Porque no estamos haciendo cargo del Chile del 2018. Y no estamos haciendo cargo de Rojas. Y no estamos haciendo cargo de qué Chile. De un Chile que ha avanzado y ha construido una cultura transversal. Pero resulta que aquí hay ciertos que parece que tuvieran un patrimonio y a partir de ese patrimonio de los derechos humanos tuvieron una verdad oficial. El patrimonio de las víctimas, claramente. Un patrimonio, sí, de las víctimas. Estamos hablando de los que están usando ese patrimonio, no de las víctimas. Claro, la señora, las viudas, los hermanos, los tíos. Entonces, si hay en la centroderecha chilena una condena transversal, por favor,
un poquito de cuidado cuando se usan las palabras negacionismo, porque no corresponden a la realidad. Total cuidado, Gonzalo. Cuando no corresponden a la realidad. Total cuidado lo estás diciendo. Porque si no, finalmente se terminan chacreando. Y aquí, de nuevo, lo mismo respecto del presidente. El presidente tiene un track intachable en esta materia. Ha hecho mucho más y podría sacar al pizarrón a mucha gente que está en la centroizquierda chilena. Entonces, ¿por eso es de nuevo, la pregunta, o no es válida? No es que vale la pregunta. Obviamente es válida. Pero se la podríamos hacer a Michelle Bachelet. Gonzalo, ¿te puedo decir algo? Absolutamente. Silvia. Entonces, en eso, yo diría, cuando dice Mauricio Rojas, yo creo, vuelvo al punto inicial, yo creo que el gran problema de Mauricio Rojas es ser converso. Es haber transitado desde la izquierda hacia la derecha. Y de ahí viene gran parte del malestar, del funcionamiento. ¿No consideras tú que, dado que el Museo de la Memoria lo que busca reflejar fueron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por el Estado, ¿ya? Eso es lo que busca reflejar, y dado que es un tema tan sensible para las víctimas, si tú no estás de acuerdo con el enfoque que se le dio, lo que sea, ¿no consideras que habría que ser muy delicado en la forma de expresarlo? Porque cuando tú te refieres de montaje y manipulación sobre un tema que es tan sensible, da a entender, es como una pachotada al final. O sea, yo creo que en estos temas, si tú tienes quieres hacer un matiz, hay que ser extremadamente delicado y expresar muy bien el matiz que quieres hacer, porque si no, da la impresión de que te en este tema, con el mayor respeto, lo que no implica cambiar ni claudicar frente a quienes quieren, con oportunismo, aprovecharse de eso. Déjame ver lo de Silvia. Mira, yo creo que es bien importante, Silvia, tú acabas de decir algo relevante, y que es que este museo tiene también mucho de temas personales, históricos y de un dolor muy grande. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Por lo mismo, me remito incluso a este tema de negacionismo, a lo que dice Gonzalo, de utilizar esto políticamente como que solamente fuera en un sector. Yo puedo comprender que indudablemente es un sector más afectado, pero aquí, y lo digo con toda la responsabilidad y la fuerza, en mi historia familiar también hay personas detenidas o personas torturadas. Y soy de derecha. Este es mi gobierno. Y esas cosas se dicen poco, porque intentamos ocupar el oportunismo. Y entonces no me cabe... ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque este Museo de la Memoria representa a muchas personas muy cercanas a mí y en algunos aspectos también a mi historia. Pero eso no quiere decir que sea un museo histórico. Es un museo mirado desde una perspectiva respetable, aceptable, muy importante, pero que no tiene por qué decirse que representa a todo un país. Entonces, eso yo lo creo importante decirlo. El tema de que se puede cambiar, les quiero decir una cosa. El senador Guillé, candidato de ustedes en las elecciones pasadas, dijo esta semana en una radio, en la radio cautiva de San Fernando, que efectivamente todos podíamos cambiar. Y lo dijo clarito. Y dijo que él, las cosas se arrepentían, no más que se arrepentía, él sabía que había dicho cosas hace un par de años que hoy día no las diría porque hay contextos distintos, avances distintos. Y creo que lo mismo que le pasa al senador Guillé, candidato presidencial de la oposición, le puede pasar a un ministro. No de todas. No de la oposición, bueno, de 2 tercios de la oposición. No. Le puede pasar a muchos, y eso es importante decirlo. Entonces, sí, hay ciertas palabras que, como para aclarar, para que no queden en una nebulosa. Oportunismo no. A mí que él sea converso, no sea converso, que haya pensado una cosa antes, que piense otra, la verdad, y que políticamente se define de maneras distintas, no tengo ni un problema con eso, ni un problema. Yo creo que aquí hay un fondo. Cuando él hoy día se justifica, porque ya es ministro, y dice, yo nunca he cuestionado o nunca he estado tratando de justificar lo que pasó en dictadura. Nunca he minimizado ni justificado, exactamente. Dice, las violaciones a los derechos humanos. Bueno, sus declaraciones sí muestran una minimización. O sea, cuando él habla de montaje, lo decía súper claro Silvia, cuando hizo sus declaraciones sí lo hace, pone un cuestionamiento en un museo, para hablar con Loreto, que se llama Museo de la Memoria, efectivamente no es un museo histórico. Exacto. Pero entonces, aquí no hay oportunismo a la hora de apuntar a esto, sino que es la gravedad del asunto. Y Gonzalo, tú dices, aquí hay una transversalidad y toda la oposición, toda la UDI, por ejemplo, tu partido, toda la UDI piensa y condena lo que pasó, las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que yo de ti no dudo nada, lo has dicho varias veces acá en el programa. Pero hay gente dentro de la UDI
hay gente dentro de la UDI, por eso menciono al diputado Ignacio Urrutia. Nunca ha negado la violación de derechos humanos. Que trató de terroristas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. O sea, ¿qué es eso, Gonzalo? Pasa a tribunales por ese tema. Es un diputado que ustedes tienen en el Parlamento y que apoyan para ser elegido. Entonces, no me digas que hay una mirada completa en un tema de y un avance sustantivo. Pero te estoy mostrando que hay un diputado que no. Por eso pero no si es eso menor. No es negacionismo lo que no es menor cuando hay declaraciones de este tipo. Porque los países aprenden de su memoria. Cuando esa memoria se niega, sí. ¿Qué miramos para el futuro? Eso a mí personalmente es lo que más me conmueve de todo esto. Mira, a mí lo que me parece más... Yo creo que aquí está... A ver, no digo de más, pero estamos todos de acuerdo en que nadie justifica lo que ocurrió durante la dictadura en materia de derechos humanos. Pero ya es un avance muy importante. Muy bien, avance, pero ahora. Por lo menos en esta mesa. Hay un avance para muchos. ¿Sabes qué es lo grave? Lo grave, o sea, a alguien le podrá parecer un detalle, pero recién. no es un detalle. Lo grave es que una persona que hoy día ocupa un cargo de ministro de las Culturas diga que es un montaje, porque el montaje que es la construcción de algo que no corresponde a la realidad. ¿Qué es lo que es una teleserie? Es un montaje de una determinada situación que a veces coincide con la realidad. Entonces, yo creo que él debiera, en mi opinión, no debiera solo decir, mire, hoy día yo no pienso así, sino debiera decir, ¿por qué hoy día piensa distinto hace un año y medio? ¿Qué antecedente nuevo tiene para pensar que el Museo de la Memoria no es un montaje? Y yo creo que eso resuelve el problema. Y no me parece, para ser muy sincero, no me parece oportunismo, porque es un tema muy, muy delicado, sobre todo cuando estamos a puerta de que el Congreso o la Cámara inicie un proceso de acusación constitucional contra 3 ministros de la Corte Suprema por un tema que dice en relación con esto, que uno puede compartir o no. Entonces, yo creo que nada obsta, no hay ningún impedimento para que un ministro de Estado pueda reconocer que se equivocó. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué cambió después de un año y medio? ¿Por qué hoy día piensa que eso no es un montaje? Creo que eso le hace bien al gobierno, porque este tema va a continuar. Fíjate que... Ahora, eso quería preguntar, ¿no? ¿Qué pasa desde el punto de vista político con un ministro que asume y ya tiene este tipo de dificultades, donde del mundo de las artes están diciendo nosotros no vamos a participar, o al menos algunos, ¿no? Han dicho no vamos a participar en ninguna actividad donde esté el ministro Mauricio Rojas. Hoy tengo entendido había una actividad con el grupo Los Jaivas, finalmente se decide sacar al ministro de esa actividad que no participe por todo lo que, número 55. Por todo lo que ha generado. Entonces, ¿cuánto puede afectar esto el gobierno? Porque el cambio de gabinete fue para salir de algunas dificultades que tenía el gobierno. La Comisión de Educación del Senado suspendió su comparecencia. Pasamos del bingo al montaje. Como bingo, huevo, montaje. ¿Oportunismo? ¿A eso se refiere el oportunismo? Bingo, huevo, montaje. No, ahí está el oportunismo. Un tema súper serio, súper doloroso de los derechos humanos, pero está así. Bingo, ¿cómo es? ¿Cómo es el cuento? Bingo, huevo, montaje. Y eso se llama oportunismo, Pancho. No, eso se llama constatar un hecho. Oportunismo. Pero, Silvia, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista político, lo que pueda pasar con el gobierno? O sea, claramente lo que estamos discutiendo hoy día perjudica al gobierno, políticamente hablando. No sé cómo se irá a resolver. Yo por lo menos creo que si él da las razones, como dice Aldo, de por qué pensaba distinto y que hoy día realmente no piensa así y explica muy bien sus palabras, yo creo que la gente debiera poder aceptar sus explicaciones y poder colaborar para que sea un gran ministro y podamos avanzar. Yo no tengo problema. Se dice lo que dice. Ahora, también creo, y seamos sinceros, que también para la oposición, que está bastante desarmada, esto puede ser una oportunidad para atacar al gobierno y hacer un punto. Yo creo que tienen un punto, pero creo que si el ministro explica sus razones, se desdice sus dichos y trata de ejercer su puesto con dignidad, yo creo que no habría ninguna razón para la oposición para no colaborar en este tema. Y creo que perfectamente podrían negarle ese apoyo por este tema. Entonces, Loreto, te doy la palabra inmediato, pero antes los invito a revisar otra reacción, la del diputado Marcelo Díaz en relación a este tema. Escuchemos. Son palabras dolorosas, son ofensivas para la memoria de las víctimas y el Museo de la Memoria no es un montaje, es lo que ocurrió en Chile, es el reflejo del terrorismo de Estado. Y yo creo que son declaraciones que es muy difícil que el ministro logre revertir, ni siquiera explicando como lo intentó hacer durante el día. Creo que sus declaraciones lo dejan en una posición francamente inviable para seguir en el cargo de ministro, porque la brecha que se abre con el mundo de la cultura, con el mundo de las artes, el mundo de los derechos humanos es gigantesca. Sus declaraciones son de una enorme gravedad, pero sobre todo de una enorme crueldad.
Es inviable, dice, su continuidad. La diputada Carmen Hertz, que estuvo acá el domingo pasado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dice: alguien así no puede ocupar un cargo público, menos aún ser ministro. ¿Qué pasa con la continuidad del ministro Mauricio Rojas en el cargo? ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes decían, bueno, va a depender de la explicación que dé. Va a depender mucho. A ver, yo no hablo por mí. Si este hombre ratifica lo que dijo, uno, explica por qué cambió y su opinión actual, tiene todo el derecho a cambiar de opinión. Pero de ser claro frente al país. ¿Tú compartes eso, Beatriz? Yo creo que se hace muy complejo. Muy complejo. Yo creo que va a ser muy complejo para el presidente Piñera mantenerlo como ministro de Cultura, porque veámoslo políticamente, más allá del fondo que estamos hablando, que yo creo que es un fondo muy importante. Cuando hablamos de que hay gente como Carmen Hertz, que yo creo que tiene un nombre instalado en este país porque fue abogada de derechos humanos, porque ha sido víctima, porque es referencial en temas de derechos humanos, apunta a esta situación y dice: una persona así no puede estar en el Ministerio de Cultura, y esto se transforma en un tema permanente cada vez que el ministro vaya a alguna actividad. Hay que estar enfrentando esta situación de fondo. Creo que es muy complejo. Creo que el presidente Sebastián Piñera además tiene que aclarar también qué piensa él de lo que dice su ministro. Yo creo que ahí hay un tema bien de fondo, bien de fondo. ¿Por qué? Porque acaba el presidente de sacar a un ministro por las cosas que fue diciendo, más allá de todo lo que uno puede ver de Gerardo Varela, que la verdad cuando lo nombraron uno decía qué conocimiento tiene o qué cercanía tiene con el mundo de la educación. Bueno, después se empezó a ver una mirada y una forma de decir las cosas que terminó costándole el puesto. Y cuando el presidente hace el cambio de gabinete, lo primero que pasa es una declaración de un nuevo ministro que también saca el foco y lo pone en otro lado. Entonces, por eso yo creo que es una declaración, para ser preciso, una declaración antes que fuera ministro. Antes que fuera ministro. Yo creo que eso es bien importante también. Yo creo que en el caso de, por ejemplo, el exministro Varela, yo creo que es importante hacer las diferencias entre el antes que sean ministros y después que son ministros. Indudablemente hay un tema de buscar intachabilidad quienes son nombrados ministros, pero creo que es justo hacer la separación de las declaraciones, lo que yo dije públicamente antes de ser ministro. Y lo que hace el ministro Rojas lo dijo antes de ser ministro, incluso en un libro y en algo que ha sido, desde el punto de vista, él con el canciller Ampuero, ha sido parte de una historia en este país hace unos 4, 5, 6 años. Y han sido actores relevantes en lo que fue su situación y como dice Gonzalo, que yo creo que es relevante. El tema de Diálogo de Conversos es un libro que no es casualidad. Es un libro profundo, es un libro que yo entiendo que a muchos no les guste, pero es una realidad de personas que vivieron en un lado y después deciden estar en otro. Y eso es justo, pero eso también duele. Porque en el fondo es mostrar, yo creo, a ver, en mi opinión, no sé si a ti no te duele, pero yo siento que indudablemente, así como hay gente que en algún minuto estuvo en el sector de nosotros y está en otro, uno dice por qué, se lo pregunta. Y cuando sabe y entiende por qué, indudablemente se generan estas situaciones. Y hay otra cosa, aquí se habla del tema montaje, que él está negando. Yo no sé, yo creo que en este panel, ¿quién estará totalmente convencido que esto que pasó cuando él no era ministro, él habla de una descripción de una mentira del Museo de la Memoria o respecto de un levantamiento de una obra? Que es muy distinto, porque una cosa es una negación y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo cómo se montó esto, la obra, el museo. Pero de ahí a decir que él está negando y diciendo que no existió abuso, violaciones, crímenes de derechos humanos, al menos yo espero que no sea así. Entonces, nosotros hemos hablado mucho de montaje, de mentira, que él está negando. Yo la verdad que, al menos si fuese así, yo no estaría de acuerdo, porque lo que está claro es que en este país hubo tremendos atropellos, atrocidades respecto a los derechos humanos. Y lo digo con toda la fuerza. Pero que el ministro se refiera a que esto es mentira, yo no creo. Yo creo que él lo que hizo es un tema respecto del levantamiento de una obra. ¿Cómo se hizo esa obra? O sea, un tema de museología. Exactamente, y puede ser, ¿por qué no? Pero que esté negando lo otro, que diga que todo es mentira, ese es el punto. Entonces, independiente que no les sirva, pero el punto de fondo es ese, el de Mauricio Rojas, es el respecto de, tiene mucho que ver, yo comparto lo que dice Loreto. Yo nunca leí una línea de Mauricio Rojas. Y si usted leyó el libro igual que yo, el de los conversos, nunca hace una negación de la violación de los derechos humanos.
Nunca. Creo que debería aclararlo. Nunca. Escribiendo libros. Es que está bien, estar aclarando. Pero ahí está su obra, libros. Libros dedicados al tema. No, es que el otro libro era del futuro. Claro, y en general hay ahí una consistencia. No creo, o sea, por eso digo, cuestionar al ministro como a alguien que ponga en duda la verdad, yo creo que eso cae ya en el exceso. Bueno, tiene que va a pasar de lo del oportunismo, pasamos a lo ridículo. Fíjate que en el programa que yo recuerdo estar con él en la radio, él contó, sin que yo le preguntara, de que su madre había sido torturada por la DINA. ¿Viste? Y él contó que su conversión lo había distanciado de su madre. Entonces pongamos el contexto que puede ser al hacerlo levantamiento de la obra. Para terminar, y para un punto. A mí lo que me preocuparía en el caso del presidente Piñera era que el natural hostigamiento que recibe cualquier nombramiento de ministro, porque obviamente, sobre todo respecto a este gobierno, va a recibir un hostigamiento de parte de la izquierda, de todas maneras, cualquier ministro que se nombre. ¿Por qué? Porque hay distancia, porque no se comparte. Lo único que yo esperaría del presidente Piñera es que no recibiera ni vetos, ni se sintiera pauteado respecto de las personas que él considera. Porque a Mauricio Rojas lo conoce mucho, y en función de las cualidades que él representa, no de una frase, es que lo nombra ministro de Cultura. Bueno, me gustaría escuchar al presidente. Bueno, al menos logramos que el ministro explique y que puede ser un tema del levantamiento de la obra y no un montaje. Me encantaría tenerlo acá. Voy a aprovechar de preguntarle de otra situación y se lo voy a preguntar a Aldo también, porque ha sido la Democracia Cristiana que ha sacado una declaración pública en relación al nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien fue subsecretario de Redes Asistenciales durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde se exige que renuncie. Claro, que desista de este nombramiento al gobierno para no agraviar la memoria del asesinado expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, y a través de una declaración pública dice: el doctor Luis Castillo ocultó por más de 20 años en el Hospital Clínico de la Universidad Católica la autopsia del asesinado expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, lo que creemos lo invalida, al menos éticamente, para asumir un cargo de gobierno. Rechazamos el doble estándar del presidente de la República, Sebastián Piñera, que por un lado ofrece ayuda para esclarecer el asesinato del exmandatario y por otro no duda en designarlo como subsecretario. Aldo, te pregunto a ti, como militante de la Democracia Cristiana, ¿qué te parece a ti esta otra polémica que se ha levantado en relación a esa designación? Bueno, es un hecho público que la investigación del asesinato del presidente Frei Montalva lleva ya muchísimos años, que ha tenido todo tipo de dificultades. Se ha ocultado información, no ha habido mayor colaboración, se han destruido pruebas muy relevantes para poder establecer la verdad. A esta altura ya no cabe ninguna duda que el presidente Frei Montalva fue asesinado, claramente. Y seguramente pronto el ministro Madrid establecerá ya a través de una sentencia las responsabilidades que correspondan a cada uno. Y en ese contexto entiendo yo que el doctor Castillo, que no conozco personalmente, aparece como una de las personas que ha declarado incluso en el juicio. Ha declarado como testigo. Como testigo. Aparece como que tiene que ver directo o indirectamente, no quiero hacer una afirmación porque no estoy en condiciones de poder hacerla, de atribuirle responsabilidades penales, pero entiendo yo que él está involucrado en el ocultamiento de la autopsia del presidente Frei durante mucho tiempo, lo que impidió naturalmente poder hacer el análisis correspondiente para determinar cuáles eran las reales causas de la muerte. Ahora, mirado esa perspectiva, ustedes entenderán que para nosotros, y aquí hablo como demócrata cristiano, para nosotros el asesinato del presidente Frei Montalva, y creo que para todos los chilenos, es un hecho repudiable, que no tiene justificación ninguna, y lo sentimos muy de cerca, y por lo tanto creo yo que la directiva del partido lo que ha hecho es hacer presente que para nosotros constituyen un agravio, llamémoslo así, que una persona que aparece, que ha declarado y que no sé qué responsabilidad penal finalmente va a tener, aparezca ocupando un cargo muy relevante dentro del gobierno. Y ese es el sentido de la declaración. Lógico. Oye, que ella fue por lo demás subsecretaria. Sí, fue subsecretario de Redes Asistenciales del primer gobierno. Con mayor razón el comentario que voy a hacer. Primero, indudablemente lo que esté pasando, el proceso con el expresidente Frei es de suma gravedad, hay que seguir avanzando. Yo sé el respeto a la familia, lo que pasó, y ahí con claridad decirlo. Pero refiriéndome a lo que es el nombramiento del subsecretario Castillo, yo de verdad encuentro lamentable lo que ha pasado, lo que ha hecho la Democracia Cristiana,
que tiene un poco de relación con lo que hablamos hace poquitito con el ministro Rojas, porque es enlodar y poner gratuitamente calumnias o consideraciones respecto de personas, que es muy fácil decirlo, pero cuando no tienes las pruebas yo lo encuentro mucho más grave. Y yo creo que acá es importante decir las cosas tal cual son. El subsecretario Castillo, y esto lo investigué bien profundo, fue citado entre el 2009 y el 2010 como testigo por el juez Madrid con muchos otros doctores como parte de este proceso. Esa es la única vinculación real. Atestiguó el año 2009-2010, no sé la fecha precisa porque no sale, y eso es la única mención al doctor Castillo. Y el ministro de Madrid el año pasado formalizó en este proceso, en concreto, a 2 médicos, o sea, 5 personas. Sometió a proceso. Y los tengo acá los nombres. El doctor Rosenberg, el doctor González, el doctor Valdivia, el señor Becerra, y yo no veo dónde ahí aparece el nombre del subsecretario Castillo. Entonces, cuando a mí me dicen, con la declaración de la ADC, con la declaración del presidente de la ADC, a mí solamente me queda, después de ver la historia, de ver que el año pasado la ex candidata, la senadora Goich, reconoce que el juez Madrid está hoy día formalizando a personas realmente involucradas, no aparece el subsecretario Castillo y resulta que hoy día la declaración lo único que hace es enlodar, hace que las víctimas se transformen en victimarios. Y yo creo que hay una cosa súper compleja. Se genera un proceso de verdad, de calumnia respecto de lo que son las personas. Yo creo que muchos, no sé en este panel, pero nos puede tocar en algún minuto atestiguar en algún proceso, y eso bajo ninguna circunstancia quiere decir que yo sea encubridor, que yo haya generado obstrucción. Yo te ayudo, yo declaré como imputado en el 27F. Listo. Y eso no te significa que hoy día digamos que tú fuiste obstruccionista respecto de lo que pasó. Entonces, yo lo encuentro, yo de verdad, y aquí lo quiero dejar muy claro, lo encuentro de una gravedad lo que ha hecho hoy día la ADC respecto de antecedentes concretos judiciales. Pues yo podría entender que no ha pasado nada. Supongamos que el juez Madrid no ha sancionado nada, no ha formalizado a nadie. Pero resulta que el año pasado formalizó. Sí, procesó. Entonces, peor, procesó. Entonces, la pregunta Loreto, es, ¿cuál es el ensañamiento? Pero es que Loreto, eso, esperemos que termine el proceso. Pero es que ¿sabes es lo que pasa? eso debería haber hecho la ADC. Es lo que estoy diciendo yo. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, porque al final, yo les quiero decir una cosa, nosotros tenemos que ser y tenemos que relevar a aquellas personas que toman la decisión de ser parte del mundo público, de participar del servicio público, de tomar la decisión de volver a ser subsecretario. ¿Quiénes son ministros? ¿Quiénes son jefes de servicio? ¿Quiénes trabajan? Pero ¿sabes lo que Castillo debiera, lo que dices tú, decirlo él mañana en una declaración pública. Me imagino que lo dirá, pero ¿sabes lo que pasa, Francisco? También tenemos que ser cuidadosos en los juicios que se emiten. Porque ¿sabes lo que pasa? Que si no, nosotros mismos denostamos el mundo público. Y entonces la política le gana al servicio público. Y eso no puede ser. Y ahí es donde yo hoy día, obviamente, me molesta y me violenta lo que vive la ADC. Porque es sin argumento. Y después... Lo sabemos, ¿eh? ¿Ah? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que sin argumentos... Por algo lo hicieron, pues. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no dan fechas, no dan nombres, no dan nada. Solo hablan de un general. Y yo, en el general del contexto... No, hablan en general. En general del caso, Frey. Disculpa, pero aquí, cuando el juez Madrid formaliza en concreto a personas, yo creo que está avanzando en algo que no puede ser que... Pero si nadie duda que... Pero ¿sabes qué? Es importante recordar la presunción de inocencia. Yo creo que ese es un derecho humano básico. Sí. Y si tú estás en un proceso y están investigando y hay gente procesada, mientras tú no seas condenado, no seas ni siquiera imputado en este caso, pero si solamente fue no te pueden entonces restringir tus posibilidades de colaborar en un gobierno o de trabajar en alguna parte. Yo creo que eso es súper grave. Ahora, si resultase ser responsable en alguna medida, sería gravísimo. Pero hasta el momento solamente he ido a declarar como testigo. ¿Y tú estarías de acuerdo? De que tenemos que tener cuidado. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Tombolini. ¿Se acuerdan cómo le hicieron mierda a Tombolini? Hasta el Festival de Viña del Mar. Sí. ¿Se acuerdan cuando en un campeonato de la Copa Davis la pelota se perdió en la galería y un compadre dijo, devuelve la pelota por Tombolini? No, ya no me acuerdo. Fue absuelto por la Corte Suprema. Sí, pero mira y lo hicieron, lo reventaron. Sí. Pero te das cuenta que el actual subsecretario Castillo fue citado como testigo entre el 2009 y el 2010, ya fue nombrado subsecretario, no salió nada de esto. Entonces, ¿a mí qué me queda decir? Aquí, la oposición, en el caso particular la ADC, lo único que está preocupada es estar mirando el partido de afuera y en cualquier minuto intenta decir, oye, pero aquí hay un foul. Convengamos que si el doctor Castillo, repito a quien no conozco, terminado el proceso que está por terminar, entiendo yo, tiene alguna responsabilidad, y no la voy a determinar ni yo ni tú, ¿tiene alguna responsabilidad desde el punto de vista penal?
convengamos que no podría seguir siendo subsecretario. Mira, te puedo decir una cosa, eso le corresponde a cualquier persona en este país. O sea, la DC debería haber hecho un comunicado bastante más grande. Gonzalo, breve, porque nos tenemos que ir a la pausa. En el debate anterior estábamos hablando de qué era el oportunismo político. Aquí hay una clase magistral de oportunismo político. O sea, basado en los hechos de lo que ha dicho Loreto, ¿no es cierto? Una persona que solo como testigo, pasan 8 años en el proceso de investigación que está a punto de terminar, se empiezan a procesar a algunas personas que tienen supuesta responsabilidad, mantenemos el principio de inocencia, incluso para ellos, se concreta la acusación, ¿no es cierto?, en persona, y resulta que Luis Castillo no sale nunca. ¿Pero cuál es el problema de Luis Castillo? Que ayer el viernes lo nombraron subsecretario de redes asistenciales de este gobierno. Por segunda vez. Y ahí hay personas que con poco escrúpulo y con mucho oportunismo político levantan el dedo acusador. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Vamos a estar conversando con el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumen. Seguimos aquí con todo el debate en Estado Nacional. Y usted ponga mucha atención al siguiente mensaje. Es una paloma, no es un halcón. ¿A usted le gustan las palomas? Ya estamos de regreso y seguimos en Estado Nacional a través de todas nuestras plataformas, también las 42 estaciones de radio ADN. Y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumen. Hola, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. En una semana obviamente marcada por este cambio de gabinete. Y quería preguntarle a usted, ¿qué es lo que pesó finalmente para este cambio? ¿Tiene que ver con las expectativas que existían en relación al desempeño del gobierno? ¿Tiene que ver con declaraciones que hicieron los ministros? ¿Qué es lo que más pesó en este cambio de gabinete? No, la razón es bastante sencilla. El bingo. Y es que básicamente llevamos casi 5 meses. La instalación del gobierno ya está terminada. Estamos ahora en plena fase de lo que es la instalación del programa de gobierno, ¿no? De los equipos de gobierno. Y el presidente estimó que era necesario reforzar alguna área, algunos ministerios. En particular educación, que es un ministerio central, es un ministerio muy relevante, forma parte de las 5 prioridades de nuestro programa de gobierno. Y el presidente estimó que los problemas que se habían suscitado, los errores comunicacionales, estaban teniendo consecuencias políticas, estaban desviando el foco de lo central y que era mejor cambiar al ministro de Educación. ¿En ese sentido pesaron las encuestas que hubo en las últimas semanas en relación a la baja en la aprobación del desempeño del gobierno? Las encuestas siempre son un factor. Yo creo que muchas veces cuando hay encuestas y son buenas, todos las celebran. Cuando no hay encuestas, muchos dicen, bueno, no se gobierna por las encuestas. Son un factor. Pero no es el único factor. ¿Pero qué tan relevante? Y se lo pregunto porque hay quienes consideran que el presidente está muy preocupado de las encuestas. No, eso no es así. No, eso no es así. Eso no es correcto. De hecho, si eso fuese así, el cambio de gabinete hubiera sido antes. Pero lo que sí el presidente estimó que era mejor hacer un cambio y evitar en el fondo que después las consecuencias fuesen más costosas y poder volver a concentrarnos en la agenda de gobierno. En materia educacional, el gobierno tiene una agenda que es muy importante. Hoy día la ministra Cubillo lo plantea claramente. En materia de educación parvularia, nosotros estamos a puertas de enviar una reforma a la educación parvularia que nosotros esperamos que sea el símil o el equivalente. Si para el gobierno anterior fue la educación superior, para nosotros va a ser la educación parvularia. ¿Y no esperó mucho el presidente en hacer el cambio en educación? Bueno, esa es una decisión del presidente. Chile tiene un régimen presidencial y es una facultad muy legítima que la usa cuando la estima conveniente. Pero por lo mismo que usted menciona, que finalmente el foco de los proyectos en educación no se pudieron instalar porque permanentemente lo que se hablaba tenía que ver con las declaraciones del ministro Gerardo Varela, ¿no se debió haber hecho antes ese cambio? Sí, lo que pasa es que tampoco uno cambia de ministro como quien se cambia la ropa, digamos. O sea, naturalmente uno espera que los ministros que cometen errores puedan rectificar. En el Ministerio de Educación hay un muy buen equipo, hay una buena agenda. Estamos discutiendo un proyecto que es extremadamente importante, que es el que termina con el CAE en la educación superior, saca a los bancos, crea un nuevo sistema de financiamiento solidario. Hay un grupo de trabajo especial dedicado a la reforma de la calidad. Estamos trabajando en los liceos técnicos profesionales, bicentenario, que queremos lanzar la reforma de la educación técnico profesional. Por lo tanto, está bien, de repente hay que ver, igual que en el fútbol, cuando se necesita hacer un cambio para reforzar la estrategia, para que el equipo pueda volver a enfocarse, y eso es lo que determinó el presidente. Otro de los elementos que se ha mencionado tiene que ver con el supuesto choque entre lo que está pasando en materia económica con las expectativas que existe de parte de la ciudadanía. ¿Usted considera que se generaron demasiadas expectativas que no se han podido cumplir con ellas?
A ver, yo creo que por el contrario, nosotros en la campaña fuimos extremadamente cuidadosos en materia de expectativas. Ese es uno de los grandes aprendizajes del primer gobierno del presidente Piñera, cuidar las expectativas, entender que los cambios toman tiempo, que los cambios no se hacen de la noche a la mañana y que los resultados demoran a veces en llegar. Los resultados no son automáticos, no son inmediatos, es un trabajo de todos los días. De hecho, si ustedes se fijan, en la campaña no hubo ninguna promesa concreta, por ejemplo, en materia de, como fueron las del primer gobierno, 1 millón de empleos, 6% de crecimiento, porque sabíamos que iba a ser más difícil, porque enfrentamos un conjunto de reformas que venían de la administración anterior con una serie de problemas, al punto que hoy día todavía discutimos proyectos de ley en el Congreso que corrigen varios de los aspectos problemáticos de las reformas anteriores. Por lo tanto, sabíamos que este iba a ser un esfuerzo complejo. Hoy día ya hay resultados en materia económica. La economía tuvo un primer semestre que es el mejor desde el año 2012. De hecho, en lo que va de gobierno ha crecido en torno al 5%. El empleo está empezando a mejorar, pero tenemos una dificultad que es aumentar aún más la creación de empleo porque más gente ha salido a buscar un puesto de trabajo producto de las expectativas. También las remuneraciones necesitamos fortalecerlas un poco más, pero el país ya está avanzando, ya hay resultados y bueno, es parte, digamos, de lo que uno tiene que ser siempre muy cuidadoso con las expectativas. No pasarse de largo, pero tampoco quedarse corto, porque cuando las expectativas se deterioran en exceso también eso genera un efecto en la economía real. Abro la conversación al panel, Francisco Vidal. A ver, si puedo alcanzar a 2 rondas, voy a ocuparme una. Ya. Yo creo que ustedes no han dimensionado que administran un modelo que estructuralmente es imposible resolver el tema. Porque acabas de mencionar tú el crecimiento. Entonces es muy interesante que los televidentes observen lo siguiente. Se habla de cifra, pero la otra pasó piolita, fondearon la página interna del Mercurio. La economía chilena creció 4,9 entre junio del 2017 y junio del 2018. En paralelo, los salarios crecieron 0,1. O sea, la economía crece, redondeemos, al 5 y los salarios 0,1. Aún más, si desagrego los salarios, el 0,1 es un milagro del gobierno anterior, porque en este año los salarios han decrecido 0,9%. Los públicos están hablando. ¿Ah? Los públicos. En consecuencia, mientras ustedes no resuelvan o no quieren resolverlo, que hay una contradicción con evidencia empírica, que en un modelo neoliberal puede haber crecimiento, pero la teoría del chorreo dice ya, y ahora vienen los empleos y después vienen los salarios, no resiste evidencia empírica. Y perdonen que yo sé que les cargue a ustedes, pero la vida nomás. En plenitud del modelo de la dictadura cívico-militar de derecha, Pinochet creció 2,9% promedio anual. 2,9% promedio anual. ¿El país creció? 2,9% promedio anual. La pobreza subió del 20 al 38%. Entonces, ¿cuál es mi opinión? ¿El país creció? Sin duda. Los salarios casi se estancaron, 0,1. ¿Dónde cresta está el crecimiento? Bueno, pongo 2 ejemplos nomás, para no latearlo. Los bancos tuvieron utilidades por 2.000 millones de dólares el primer semestre. La industria del lujo, que los chilenos no la conocen, pero está en esta comuna. Hay 2 locales, Mall La Dehesa y Parque Arauco, creció 9%. Se vendieron la industria del lujo 654 millones de dólares. La CMPC, 236 millones de dólares utilidad en el primer semestre. El chancho está mal pelado, porque uno puede tener crecimiento, pero si en Chile los trabajadores que negocian su salario son el 8%, en Uruguay son el 90%, en la OCDE son el 60%. Finalmente, todo esto explica que cada vez que Chile crece 100, el 1% se come el 33% de la torta. Pregunta. No, yo pensé que le iba a hacer una explicación, porque llevan, no un gobierno, llevan 5 gobiernos por Pancho Vidal ustedes. No es que esté mal pelado el chancho, lo han pelado mal. Muy mal. ¿No crees tú que hay un tema que la economía crezca tanto, el mejor crecimiento del 2012, pero que los salarios estén 0,1? A ver, Francisco, es que yo creo que tu diagnóstico es equivocado. ¿Y por qué? Yeah. En el primer gobierno del presidente Piñera la economía creció sobre el 5% y los salarios reales crecieron sobre el 3%. En el gobierno de la presidenta Bachelet cayó fuertemente el crecimiento de la economía, la tercera parte, Bachelet 2%, y los salarios reales también, que cayeron a menos de la mitad.
Y hoy día nuevamente vemos que la economía empieza a repuntar y los salarios reales no repuntan. O repuntan menos de lo que a uno le gustaría, están repuntando muy lentamente. ¿Y por qué? Yo creo que hay dos factores que son fundamentales que hay que abordar. Uno externo y uno interno. El factor interno tiene que ver con la reforma laboral, que dejó una serie de imprecisiones e incertezas que nuestro código laboral hoy día no resuelve de buena manera y que nosotros vamos a tener que abordar para corregir ciertos aspectos que no quedaron bien resueltos. Y el segundo, y en esto aquí no hay que caer en populismo, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en esto, el cambio tecnológico de los últimos años está afectando fuertemente al mercado laboral. La prueba de eso es que el sector comercio está creciendo y el empleo en el sector comercio no está creciendo. ¿Por qué? Porque en el fondo la automatización, la introducción de tecnología, la venta de comercio electrónico, naturalmente afecta la contratación de empleo en ese sector y en muchos otros sectores. Hoy día tenemos que las nuevas líneas del metro no tienen cajero, estamos sacando las casetas de peaje en las carreteras, en los supermercados también los cajeros están empezando a desaparecer porque el cambio tecnológico está afectando aceleradamente y esto naturalmente no es solo en Chile, sino también afuera. Entonces, perdón, solo... el desempleo, Gonzalo, pero no la bajan los salarios. No, Francisco, lo que pasa es que, por supuesto que sí, pues hay una presión de demanda, pero también una presión de oferta. Lo que te quiero señalar es que hay un problema estructural interno que tenemos que resolver, que tiene que ver con los problemas que quedaron después de la reforma laboral. Y en segundo lugar, el cambio tecnológico. Y por eso, ojo con una cosa, y aquí termino este punto, por eso es tan importante lo que pasó esta semana en materia de agenda laboral. Porque yo recojo el punto que tenemos que hacer un esfuerzo por sostener este mayor crecimiento en el tiempo y también sostener o apuntalar el crecimiento de los salarios, que eso es fundamental. Que de hecho crecieron muy fuerte en el primer gobierno del presidente Piñera, en particular del primer y segundo decil. Esta semana el presidente de la República firmó el proyecto de Sala Cuna Universal, que es un proyecto muy importante para la incorporación de mujeres. Hoy día hay una tasa de participación femenina inferior al 50% en Chile, en los países desarrollados 60, 70%. Incluso en América Latina. Cientos de miles de mujeres podrían incorporarse y este es un proyecto muy anhelado, muy histórico que estaba pendiente. Y en segundo lugar, el presidente de la República también firmó el día jueves, que pasó un poco piola por el cambio de gabinete, el proyecto de trabajo a distancia, teletrabajo o trabajo desde el hogar, que también es fundamental para abordar el cambio que se está produciendo, resguardando los derechos laborales, generar nuevos mecanismos de relaciones laborales que permitan compatibilizar el trabajo con el esquema moderno de las relaciones laborales. Eso es tremendamente importante. Lo mismo el Estatuto Laboral para los jóvenes estudiantes, que lo que busca es fortalecer la incorporación de jóvenes. Hay un debate, ¿eh? Por supuesto que hay un debate, sí. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo recojo que hay gente que pueda estar en contra del proyecto y que pueda tener una visión más crítica. Pero el objetivo de compatibilizar el acceso al trabajo con los estudios es fundamental porque hoy día, y con esto termino, hay dos grupos esenciales que están fuera del mercado laboral y que tenemos que fortalecer y apoyar. Las mujeres y los jóvenes, los ninis que se llaman. Beatriz Santi. Sí, yo quiero hacerle varias preguntas al ministro. Usted después, ¿eh? Ya, Ministro, después. cuando usted habla... Está acaparando mucho, Francisco. Igual que la radio. No, sí, mejor. pero después reclama. Preguntar al resto. Beatriz. Deje preguntar al resto. Cuando usted habla de que se trataron de no crear tantas expectativas, yo ahí le rebato. Porque cuando entra el gobierno de Sebastián Piñera y señala, no directamente él, pero sí todo su entorno y el equipo que vienen para quedarse no 4 años, sino 8 y ojalá 12, bueno, si eso no es levantar expectativas de un súper hipergobierno, yo no sé qué otra forma, digamos, ¿no? Entonces creo que sí se generaron expectativas. El presidente Sebastián Piñera, y créeme que yo lo vi como candidato directamente, fue instalando permanentemente el que se garantizaba con el crecimiento y empleo. Quizás no le puso número, quizás no le puso cifra como el millón de antes, pero sí fue un discurso permanente. Cuando hemos hablado acá... Bueno, y por eso ganó, si lo tenemos clarito. Era el más creíble en esa materia. Por eso ganó. Lo que pasa es que, y ahí yo tomo lo que decía recién Gonzalo respecto al más creíble, y cuando uno mira que en realidad Chile tiene problemas estructurales para efectivamente garantizar y poner sobre la mesa un número de crecimiento o un número de empleo, cuando vemos que los salarios en Chile en promedio pueden manifestar cambios, pero cuando uno va a cuánto gana la mitad de los chilenos, y eso está estático, un poco más arriba del salario mínimo, hoy día 359.000 según la última encuesta... 389 según la última encuesta que hizo el INE sobre los salarios, y uno se da cuenta cómo está repartida esta torta, que tiene razón Pancho, que está mal repartida. Entonces yo ahí tengo varias preguntas que se juntan también a la expectativa. Lo he visto en columnistas, lo he visto en economistas, lo he visto en diarios como El Mercurio, que no son precisamente diarios, ¿no?, que responden a una crítica desde la izquierda.
donde se ha instalado una sensación ambiente de que la economía no va bien, que no se está generando los empleos que se prometieron, ni que la cuestión está tan bien como se había ofrecido. Lo han dicho los mismos empresarios. Lo dijeron señalando, mire, las expectativas por sí solas no hacen que nosotros invertamos. No están pidiendo reforma. Necesitamos... No, si quieren la contrarreforma. Exacto. Necesitamos que haya señales para invertir. Lo están advirtiendo. ¿Y tú quieres eso, la contrarreforma? El presidente... No. Estoy diciendo el clima, Gonzalo. Estoy hablando del clima que se instala. Habla el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio a propósito de la Sala Cuna Universal y dice, oye, esto va a traer más costo para contratar personas en el trabajo. Y lo dijo directamente, más dificultades, apunta a las mujeres. Salen las organizaciones de mujeres diciendo, a ver, momentito. Entonces, hay una sensación ambiente que toda esta promesa económica de que todo iba a estar tan bien, no está tan bien. Creo que el gobierno da vuelta en círculos cuando habla la presidenta Bachelet y habló de economía de bilucha. Le salió a contestar hasta el presidente de la República. Digamos. O sea, sienten el golpe. Entonces, esa es mi pregunta respecto a las expectativas, porque si hubo grandes... O sea, cuando tú dices, me instalo 4 años, pero voy a estar 12 años... Bueno, eso es expectativa, ¿no? Claro, de que está bueno. Cuando se instala el gobierno con un discurso de crecimiento y empleo que no se está viendo en la calle, que hay una sensación de mucha gente pidiendo pega y de grandes empresas que se cierran con altos niveles de desempleo en regiones, cuando vemos a los empresarios que dicen, a ver, momentito, yo no voy a invertir si no me garantiza ciertas cosas, cuando el gobierno tiene que cumplir un programa y no le dan las lucas, entonces yo ahí me pregunto, bueno, ¿cuál es la reacción? Uno, ¿es suficiente el cambio de gabinete solamente sacando a Varela? O sea, sí, a Varela, es que de repente digo Valente, pero a Varela, y lo digo porque incluso estaba hasta el reemplazo en los medios de comunicación de quién iba a reemplazar al ministro de Economía. Y lo segundo, ¿están en condiciones hoy día de poner ciertos compromisos sobre la mesa respecto a efectivamente crecimiento, a generación de empleo, a cómo se controla la inflación? ¿Qué sería un fracaso para el gobierno si no lo logra? O sea, poner ciertas cifras y números de compromiso sobre la mesa. Ministro. A ver, son hartas preguntas, vamos por partes. Lo primero, el tema económico, la creación, el crecimiento y sobre todo la creación de empleo y los salarios, el aumento de los sueldos, que es fundamental, es sin duda una de las grandes prioridades del gobierno del presidente Piñera y una de las razones fundamentales por las cuales ganó. Los 4 años en materia económica fueron muy malos y hay una expectativa muy grande de la gente de que eso se revierta. Eso está empezando a ocurrir. Por algo, reitero el punto, la economía creció o ha crecido en lo que va de este gobierno 5%, 3 veces más que en el periodo anterior, y se han creado, según la última medición de empleo, 170.000 puestos de trabajo. Eso es un 40% más aproximadamente que el promedio de los 4 años previos. Y hay algo que es más importante en esa cifra, que es que parte importante de esa cifra viene apuntalada por la creación de empleos asalariados del sector privado. A diferencia del periodo previo, donde básicamente la creación de empleo era en cuenta propia, que la gente, es un eufemismo para decir trabajo en la calle, trabajo en el hogar, trabajo precario, con muy bajo sueldo. Si tú dices, Beatriz, que los sueldos son malos en Chile, quienes están por cuenta propia son un desastre, digamos, es la mitad del trabajo asalariado. Entonces, a diferencia de la creación de empleo anterior, que era cuenta propia fundamentalmente, o que era empleo público, aquí el sector privado está volviendo a apuntalar la creación de empleo. Es aproximadamente 1/3 del total de los empleos creados en los últimos 12 meses, que es una cifra significativamente mayor que el promedio de los 4 años. Dicho eso, esa prioridad fundamental, nosotros tenemos que abordarla naturalmente con mucho más que expectativa, y la estamos abordando con reforma. ¿Y cuáles son los 3 ejes de reforma? Y quiero decir lo que hemos hecho y lo que viene. En materia de reforma estamos avanzando en 3 frentes simultáneos. Uno, una política macroeconómica, fiscal más responsable. Hoy día estamos a punto de aprobar en la Cámara de Diputados la creación de un Consejo Fiscal autónomo que permita asegurar una política fiscal responsable e independiente de los gobiernos de turno, porque la política fiscal es algo que a la gente quizás como que le cuesta internalizar qué significa, pero si tenemos una política fiscal que pierde su responsabilidad, que duplica su nivel de endeudamiento, como ocurrió en los últimos 4 años, se empieza a deteriorar el funcionamiento de la economía real, es decir, la creación de trabajo y los sueldos. Estamos a punto de aprobar ese proyecto. En agosto vamos a mandar el proyecto de ley de modernización tributaria. Ese es un frente. Ese es un punto que quiero tocar yo. Después vamos a eso. Un segundo frente son lo que los economistas llaman las reformas microeconómicas, es decir, que afectan la economía real. Hoy día estamos discutiendo 4 o 5 proyectos en el Congreso y varios van a seguir ingresando las próximas semanas. Por ejemplo, el proyecto que favorece el pago a las pymes de 30 días, una ley pro inversión que mandó el ministro Valente, una ley para favorecer la productividad que se firmó esta semana y varias reformas más. Y en materia laboral, ya lo señalé, estatuto laboral de los jóvenes, trabajo a distancia, sala cuna universal. O sea, estamos atacando por varios frentes simultáneos. Y en los próximos meses vamos a seguir
como señalé, en agosto con la modernización tributaria y también con algo que es bien importante, que pasa un poco colado, que es la reforma del sistema de capacitación. Porque finalmente la única forma de poder mejorar las remuneraciones de los trabajadores es dotándolo de mayores capacidades para enfrentar el cambio que está experimentando el mercado laboral. O sea, todo el sistema de CENSE... Todo lo que es CENSE, que no funciona bien, todo lo que es el sistema de capacitación, todo lo que es la franquicia tributaria. Y por último quiero decir una cosa que yo creo que también hay que asumir con responsabilidad y realismo. El mejor economista chileno en el momento es Ricardo Caballero, un distinguido profesor que enseña en Estados Unidos. Mídelo por publicaciones, mídelo por los estándares habituales del trabajo académico. Y él señala algo que yo creo que tiene toda la razón. No le pidamos a la economía chilena resolver en 4 meses los problemas que ha tenido en los últimos 4 años, que fueron problemas muy importantes. Estamos trabajando en ese sentido, atacando en estos 3 frentes simultáneos. La economía ya está mostrando luces verdes, pero se necesita muchísimo más para, 1, sostener el crecimiento, 2, fortalecer la creación de empleo y 3, mejorar los salarios. Silvia Izaguirre. Sí, buenos días, ministro. Hola. Yo le quería preguntar, usted dijo algo sumamente importante. Se viene la cuarta revolución industrial que tiene que ver con los avances tecnológicos en el mundo del trabajo. Se estima que en 15 años más el 50% de los trabajos que existen hoy día van a dejar de existir, que se va a reemplazar, que se van a crear nuevos trabajos pero altamente tecnologizados. Los países desarrollados ya están teniendo estrategias nacionales en torno a este asunto y yo veo que en Chile estamos teniendo medidas parceladas, pero no tenemos una estrategia nacional. Y solo para decirle un solo dato, mientras los países de la OCDE en promedio invierten 2 puntos del PIB en investigación y ciencia y innovación y tecnología, Corea del Sur invierte 5 puntos del PIB, Chile invierte 0,2 puntos del PIB. Entonces, yo le quería preguntar, dado que el presidente Piñera ha hecho estos acuerdos nacionales y ha convocado estas comisiones, ¿vamos a tener nosotros en este gobierno tratar de elaborar una estrategia nacional junto con el Congreso para abordar este asunto que nos convoca a todos los chilenos y que va a tener un altísimo impacto en nuestras vidas y que yo siento que ninguno de los gobiernos se lo ha tomado en serio hasta ahora? Lo que pasa es que estos son temas que son tremendamente importantes, pero como exceden los 4 años que dura un periodo de gobierno, muchas veces quedan un poquito como por el lado. Los gobiernos se encargan de aquellas cosas que son más políticamente rentables. Efectivamente es un tema fundamental. A mí me tocó liderar la aprobación, y yo lo agradezco al Congreso, del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Era un proyecto que tiene su origen en el primer gobierno del presidente Piñera, luego la presidenta Bachelet manda un nuevo proyecto de ley y nosotros tomamos este proyecto de ley que quedó en la comisión mixta y logramos resolverlo con acuerdo unánime de la Cámara y el Senado. Yo creo que eso es valioso porque refleja que en ciertos aspectos como país podemos ponernos de acuerdo y hacer políticas de Estado. Y es un poquito lo que nosotros también hemos intentado en estos primeros meses con estos 5 grandes acuerdos nacionales que ya se entregó el informe de la Comisión de Infancia, también la de Seguridad Ciudadana, estamos prácticamente listos con Salud, viene luego el de Desarrollo Integral y finalmente la Araucanía. Y en este tema, yo creo, Silvia, que tú tienes toda la razón, nosotros lo estamos abarcando por varios frentes, pero la institucionalidad que se crea en el Ministerio de Ciencia recoge ese punto, porque crea también un consejo asesor del presidente en materia de políticas de futuro. La cuarta revolución industrial es algo que en Chile, como más bien no lo estamos visualizando, todo lo que es la revolución de los datos, el Big Data, la revolución de la inteligencia artificial, la revolución de la biología, está cambiando no solo la forma en que las tecnologías afectan nuestras vidas, sino, y hay que leer Homo Deus, es un muy buen libro que relata ese punto, el efecto que va a tener sobre la democracia, el efecto que va a tener sobre los mercados. Por lo tanto, esta nueva institucionalidad, esta ley se aprobó hace un par de meses, se va a promulgar en los próximos días, vamos a nombrar un nuevo ministro, ministra de Ciencia, y es algo que en el fondo yo creo que representa un desafío muy fundamental. Y junto con eso y en paralelo... Perdón, ministro, en términos de lo que dice Silvia sobre el presupuesto que existe para aquello, porque hay muchos que dicen, bueno, la institucionalidad está bien, es un avance, pero si no hay recursos realmente para este ítem, la verdad es que poco se va a poder hacer. Bueno, pero es que en eso, Andrea, el problema es sistemático. También en infancia, por ejemplo, en cárceles, en materia de política migratoria, en políticas de seguridad, en política de salud. O sea, todos quieren que todo crezca sobre el crecimiento del PIB. Se mide típicamente el gasto sobre el Producto Interno Bruto y todos quieren duplicar, triplicar. Y eso es súper legítimo y yo encuentro valioso, pero no podemos aumentar todo en todos los ámbitos porque finalmente eso no cuadra. Entonces tenemos que escoger ciertas prioridades. Yo creo que esta es una prioridad fundamental. Creo que tenemos urgencias enormes en muchas materias y por eso es tan difícil invertir tanto en esta materia que es de largo plazo.
Y uno dice, pucha, tenemos el Sename, tenemos los niños, tenemos las pensiones, pero yo siento que si no hacemos la inversión hoy día, vamos a estar mucho peor en 15 años más, con muchas más urgencias que hoy día. Entonces... No, absolutamente de acuerdo. El Ministerio de Ciencia es un primer paso, no un paso definitivo. Se crea toda una nueva institucionalidad que surge el Ministerio de Ciencia y el presidente de la República está trabajando también con el Senado, que ha hecho un trabajo bien importante en esta materia, en materia futuro, con el Congreso del Futuro, y va a convocar a un Consejo del Futuro donde lo que se busca es convocar a personalidades distinguidas del mundo de la ciencia, premios nacionales, expertos internacionales, para que Chile precisamente pueda tener una política de futuro para subirse a la ola de la cuarta revolución industrial. Las 3 revoluciones industriales anteriores, nosotros nos pasó la ola por encima y ahora queremos surfear la ola por arriba, porque si no, en definitiva, vamos a seguir atrapados en los países de ingreso medio y no vamos a poder dar el salto al desarrollo. ¿Pero va a haber más plata o no? Que era una de las preguntas de Silvia. No. No. Obviamente queda un desafío y queda una intención, pero que tenemos que compatibilizarla. Y esta es una discusión, esta es una discusión que se da en el Congreso, porque de hecho en septiembre se inicia la discusión presupuestaria, en conjunto con todos los sectores políticos para ponernos de acuerdo en qué vamos a priorizar. El gobierno quiere priorizar el tema de la ciencia, el tema de la innovación, el tema del futuro, así como quiere priorizar la infancia, la salud, la educación, la seguridad ciudadana y el crecimiento y el empleo. Aldo Conejo. Mira, yo en el programa anterior discutimos algo parecido respecto del tema de las encuestas, si se había acabado la luna de miel, en fin, del gobierno con la ciudadanía. Están en divorcio ya. En trámite. Sí, claro. Y yo, sin entrar en la discusión que me parece pertinente de decir el alza de los salarios, el crecimiento, yo creo que el problema que tiene el gobierno hoy día, y que en alguna medida responde el cambio de gabinete o este ajuste, sigue siendo un problema político y no es un problema económico. Desde luego que la economía siempre es un problema, sobre todo cuando no crece lo suficiente, etc. Porque efectivamente Beatriz tiene razón. El presidente Piñera probablemente no ofreció durante la campaña 1 millón de empleos ni 500.000, pero se convirtió, legítimamente, no tengo ninguna objeción, en el candidato que la opinión pública percibió como el que era más capaz que el resto, o tenía más condiciones, etc. No digo con esto, en esa materia tenía un antecedente de un gobierno previo, etc. Y la gente estimó, dijo, bueno, este presidente es capaz de resolver los problemas económicos del país. Yo creo que ha habido más bien digo, creo que no ha habido un diseño político en esa materia, porque han pasado 5 meses del gobierno, efectivamente. El otro día el presidente en el cambio de gabinete, al inicio de su discurso, habló de, hemos cumplido 5 años, dijo. No, sí, no, 5 meses. 5 meses era. No, pero dijo 5 años al comienzo, que motivó pero eran una serie, 5 meses. No, que motivó una serie de interpretaciones. Se le ha hecho largo. Claro. No, porque era el 5º año de su primer gobierno. Claro, sumando este año con los 4 del gobierno anterior. Yo por lo menos que iba escuchando en la radio, muchos periodistas interpretaban qué es lo que había querido decir con los 5 años. Pero en fin, porque si uno analiza el comportamiento político, particularmente de los ministerios económicos, en particular el de Hacienda, yo tiendo a coincidir en qué sentido. Primero, no hemos conocido, salvo cosas muy puntuales, hasta ahora un cierto, no me gusta la palabra porque está muy manoseada, pero un cierto relato del punto de vista económico. Aquí partimos con que nosotros vamos a dar confianza y la confianza es suficiente para que este país resuelva sus problemas económicos. Y a 5 meses vemos que no es así. Segundo, esta permanente, no sé cómo llamarlo, casi esquizofrenia, de comparar siempre lo que yo hago con lo que ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, como en el gobierno de la presidenta Bachelet pasa otra cosa, no importa que ahora no lo hagamos igual, lo hacemos un poquito mejor. Entonces, en esta exalzar las cifras del crecimiento, el IMASEC, fíjate que el presidente Piñera dijo, me puedo equivocar, corríjanme en un momento, hemos crecido en 5 meses más de lo que se ha crecido en 4 años, parecido a lo que dijo una vez que en 20 días había hecho más que en 20 años. Entonces generan esta sensación de que el país crece y la opinión pública, voy a poner un solo ejemplo, y la ciudadanía ve que el salario mínimo se reajusta en 7.500 pesos. Entonces hay una disociación entre un cierto discurso del gobierno que ha sido incluso criticado por los propios empresarios. Cuando el ministro de Hacienda el otro día, una cuestión bastante rara, le pide a los empresarios, contraten gente. Alguien dijo que si no basta el entusiasmo para contratar gente, necesitamos medidas. Yo he leído algunas declaraciones de economistas, no de Caballero, de otros, donde dice, mire, bueno, el gobierno hasta ahora no ha tenido en esta materia cierto liderazgo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema político.
de manejo político de las expectativas, del divorcio entre las expectativas y lo que el gobierno está haciendo. Y yo quiero conceder un punto. Yo creo que ningún gobierno en 5 meses hace milagro. Desde luego que nadie podría pedirle a un gobierno, ni a este ni a otro. Pero ahora pasamos, creo yo, mirado el punto de vista del gobierno, a una etapa más compleja. Porque si bien en las reformas estructurales, tributarias, que eufemísticamente se llama modernización tributaria, el tema laboral... Dice, además no van a avanzar. Tenemos los votos para que no puedan avanzar. Ahí Fuerte sus declaraciones. Entonces, no, para hacer la contrarreforma, nica. Muy fuerte. Entonces ahora viene una etapa muy compleja para el gobierno, porque de alguna manera sincera su definición política. Exactamente. Sincera su definición política, y esa definición política la somete al escrutinio del Congreso. Gracias. Porque, digámoslo con franqueza, convocar a comisiones en términos personales no era una tarea tan compleja, digámoslo con franqueza. Por más esfuerzos que hubo, en fin, pero no era tan complejo. Pero hoy día el gobierno sincera, reforma de pensiones, reforma laboral, reforma tributaria. ¿Ah? Ahí está la clave. Y aquí me voy al Congreso. Y usted es el ministro encargado, entre otras cosas, naturalmente, de las relaciones con el Congreso. Entonces, a mí me gustaría, más que preguntarle, pero en fin, conocer su opinión, ¿cómo el gobierno pretende, piensa, no teniendo mayoría en ninguna de las dos cámaras, en 3 temas, por nombrar 3, porque pueden haber otros, muy sensibles para la mayoría del Congreso? Y la tributaria no pasa. Ministro. Vamos a tener que hablar con Francisco Vidal, parece, porque... El PPI por lo menos no pasa. Pero Es como el dueño de los votos de la oposición. Oye, no, hablando en serio. No, pero hablando en serio. Hablando en serio. Porque yo creo que por supuesto, ¿no? O sea, Aldo, tú tienes toda la razón. Cuando le toque, toda la razón en la forma en que estás planteando que el primer tiempo del gobierno tuvo que ver fundamentalmente con la instalación y tuvo ese primer tiempo 3 grandes prioridades. Uno, mejorar el clima de diálogo político, de acuerdo. Yo creo que objetivo logrado. La posibilidad de sentar en la misma mesa gente desde el Frente Amplio hasta sectores de Chile Vamos y la sociedad civil, creo que fue valioso, creo que es algo que aporta a la discusión pública en Chile y nos recuerda que buscar acuerdos es un buen concepto y nunca una mala palabra. Lo segundo fue abordar las urgencias sociales más impostergables, como la situación del Sename, como la situación de la gravísima crisis de Carabineros, que se nos olvida, pero es una situación extraordinariamente compleja. Y ese fue un segundo eje. La migración. La migración también, que creo que se ha hecho de buena manera, la ciudadanía lo valora. Como aporto, ¿eh? Bien, se agradece la buena memoria. No, se te murió los logros. Y lo tercero, ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Y lo tercero, eso es relevante, ¿viste? Y lo tercero tiene que ver con la recuperación de la economía y el empleo. Eso está empezando a ocurrir y es un proceso a largo plazo y hablamos de eso. Y ahora, esos fueron los 3 primeros meses, para ponerlo en simple. A propósito de tu pregunta del diseño o el relato político. 3 primeros años de matrimonio. Y los segundos 3-4 meses tiene que ver fundamentalmente con la instalación de las reformas fundamentales del programa de gobierno. Muchas de esas reformas ya están en el Congreso. Estamos discutiendo, ya lo señalé, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. La agenda laboral en gran parte ya está configurada en el Congreso, la agenda de productividad, de proinversión. Ahora hay varias reformas, yo diría 5, que son muy importantes, que vienen el segundo semestre o que vienen los próximos 3-4 meses. El proyecto de modernización tributaria, que no es eufemístico, porque nuestro sistema tributario, más que una contrarreforma, lo que necesita es un nuevo paradigma modernizador. Hoy día tenemos un sistema complejo. Eso suena tan maravilloso, Gonzalo Lumen. Bueno, estimado Francisco, cuando veas la reforma creo que te va a conmover. Y adicionalmente, junto con eso, necesitamos un sistema que sea mucho más pro pyme, que sea mucho más pro inversión y pro ahorro, porque eso genera crecimiento y empleo. Y adicionalmente que no tenga tanta incerteza, que no tenga tanta dificultad. Hasta los colegios de contadores en Chile han dicho esta reforma necesita ser cambiada muy a fondo, porque nadie la entiende. Y eso, Francisco, manteniendo, y vuelvo a tu pregunta, Aldo, manteniendo la recaudación, pero generando mayores estímulos al ahorro, el crecimiento y la inversión. Modernización tributaria, agosto. El ministro de Hacienda ya lo ha comprometido. Las reformas toman tiempo porque son reformas complejas. Esta no es una reformita, es una reforma muy importante. Junto con eso viene la reforma a las pensiones, cuyo foco van a ser aumentar la pensión básica, mejorar las pensiones del pilar solidario, las mujeres, fortalecer e incrementar las pensiones de las mujeres, de la clase media, y sobre todo yo creo que algo que es muy importante para la legitimidad y funcionamiento del sistema, introducir más competencia, más transparencia, más fiscalización. ¿Cómo va a quedar finalmente el proyecto, ministro, en términos del porcentaje de cotización? ¿4 o 5%? Bueno, adicional de parte del empleador. Yo ahora exactamente no lo voy a adelantar, no me corresponde adelantarlo.
Agosto es el mes de la reforma tributaria. Sí. Septiembre, fines de septiembre, y démonos algunos días de octubre, primero de octubre, la reforma de las pensiones. ¿Podría ser un 5%? No, mira, tenemos un programa de gobierno. Originalmente se hablaba del 4. Tenemos un programa de gobierno claro. El nuestro señala un aumento de 4 puntos con cargo al empleado. 5. La oposición decide 5. Y aquí voy al corazón de la pregunta de Aldo. Si nosotros queremos llegar a acuerdo en un Congreso donde tenemos minoría en la Cámara y en el Senado, y no solo tenemos minoría en ambas cámaras, sino que algo que hace la vida muy ardua en el Congreso, no tenemos prácticamente ninguna presidencia de comisión, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y eso es muy difícil, porque todos los que han sido parlamentarios, bueno, Aldo lo fue, tú conoces bien el Congreso, Francisco. Para volver más. El ritmo legislativo se fija fundamentalmente en la presidencia de las comisiones. Los presidentes van fijando las tablas, los ritmos, los tiempos, y nosotros no tenemos prácticamente ninguna comisión, salvo, creo, zonas extremas. Entonces, obviamente hay que hacer un trabajo de mucha inteligencia política para poder ir destrabando los nudos. Si nosotros queremos llegar a acuerdos, naturalmente tenemos que hacer reformas que recojan nuestro programa de gobierno, pero que también a la hora de establecer un diálogo político con la oposición, o al menos parte de la oposición, también sienta que en esta reforma ellos tienen algo que decir, y que en el fondo pueden haber puntos intermedios de acuerdo. ¿Ven con dificultad el panorama, ministro? Bueno, naturalmente no va a ser sencillo. El entrevistado es el ministro Francisco Vidal, por favor. Ministro. Francisco, un gran asesor. No, oye, es que naturalmente no va a ser sencillo, pero yo creo que se puede llegar a acuerdos. Hemos venido destrabando proyectos importantes. La última semana, el proyecto de pago a 30 días a las pymes, había mucha dificultad, mucha diferencia, y se está resolviendo. Incluso en salario mínimo estamos avanzando. Tú, Aldo, decía, bueno, un reajuste de 7.500 pesos, eso es para los próximos 5 meses. Hoy día la discusión en salario mínimo son dos cosas. Uno, un mecanismo plurianual, que en la medida que la economía crezca, vaya aumentando en forma... Estando de acuerdo que es poco, perdón que me interrumpa, me refería a la señal. O sea, yo hablo de crecimiento del país... Pero la discusión en materia de salario mínimo, Aldo, está puesto en otra parte. En la plurianualidad, para sacar esto, desanclarlo del ciclo político, porque eso le hace mal al debate del salario mínimo. Y en segundo lugar, llegar a los 300.000 pesos, que se ha instalado como una cifra simbólica, que es relevante, que es un aumento. Siempre va a ser menor del que uno quisiera. Reconozcamos la realidad que la discusión del salario mínimo, y eso se dijo en la comisión, siempre es ingrata, porque básicamente uno tiene que compatibilizar, mejorar los ingresos con no afectar las oportunidades de empleo de los trabajadores más vulnerables. Pero llegar a los 300.000 pesos es un desafío, y lo que nosotros estamos planteando es una fórmula que nos permite llegar lo antes posible a esa cifra. Pero Gonzalo Mila. Ministro, le iba a preguntar, usted vino en marzo, lo veo más canoso. Le iba a preguntar a qué se dieron las canas, pero bueno, el ministro que tiene que ir a lidiar con el Congreso, tiene que conversar con la izquierda que conversa y con la que no conversa. Tiene que ahí ver cómo lo hace con las dos. Todos conversan. Solo 20 segundos para el cambio o ajuste de gabinete en realidad. A mí, y yo lo aplaudo la decisión del presidente, yo creo en un sentido sobre todo. La insensibilidad social no tiene espacio en el gobierno de Chile Vamos. Y por lo tanto eso es un error capital, y a mí yo aplaudo la decisión respecto del ministro de Educación. Lo criticamos aquí cuando habló la primera vez, y por lo tanto estoy muy contento de la decisión que tomó el presidente. Ahora, también me declaro sorprendido porque resulta que han decidido las oposiciones, todas. Son las tres todas oposiciones. Distintas, las oposiciones, entrar a materia económica. Mira, resulta que han decidido que es el terreno económico donde quieren sacar al pizarrón al gobierno de Sebastián Piñera. Yo no sé, Pancho Vidal, la verdad, si van a estar muy felices a fin de año de haber elegido ese terreno en especial. No solo porque lo hicieron muy mal los últimos 3 años en esa materia, sino porque la expectativa, lo que uno mira, porque hay que mirar los números desapegados, porque parece que los números positivos, este año va a crecer como si los números positivos fueran un problema. Como que fueran un problema. No. País vuelve a crecer. El problema es que la economía crece y los salarios no crecen. Pancho Vidal. Alguien se lleva la torta. Vamos a conocer la CACEN de este año y vamos a ver qué pasó con Bachelet. Vamos a ver. Después ahí vamos a ver qué pasó realmente con el gobierno anterior en esa materia. Tranquila, presidenta. Cuando hablamos de economía, ¿no es cierto? Hay un ciclo, ¿no es cierto? Inversión, tiene que haber inversión, crecimiento y normalmente empleo. Hemos tenido 3 años donde la inversión no es que haya bajado, sino que se desplomó. Se desplomó en el gobierno de Michelle Bachelet. Se ha venido recuperando. Tienen buenas cifras en materia económica. Debemos estar contentos todos de que haya buenas cifras. ¿Por qué? Porque esas cifras no son del gobierno, si hay algo que está claro es que no son de la oposición, sino que son de los chilenos que están empezando a confiar
en que se puede volver a crecer. Y están apostando a eso. Apostaron a eso y tienes toda la razón, Pancho Vidal, en la elección presidencial. De todos los candidatos, y este tema, el de volver a crecer, volver a confiar, volver a crecer, generar empleo, confiaron en Sebastián Piñera, le dieron un respaldo macizo a Sebastián Piñera. Entonces dice, bueno, esta es la materia de la que vamos a conversar, ningún problema, conversemos. Yo creo que la confianza ha surtido efecto en que hemos vuelto a crecer. Hemos vuelto a crecer como no crecíamos hace mucho tiempo. Hemos vuelto a crear empleo asalariado privado como no habíamos creado en mucho tiempo. Queremos que eso se manifieste en el bolsillo de los chilenos a través de los salarios, sin duda. Y en ese punto vamos a estar de acuerdo. El tema es cómo se hace. Si yo miro para atrás, tengo mis dudas si la fórmula de cómo se hace está allá. Le voy a dar la ventaja al ministro para ver dónde está la fórmula acá. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente los chilenos confiaron en algo, están haciendo el cambio. La confianza surtió efecto. ¿Es suficiente la confianza? No. Vamos a requerir reformas. Entonces, Pancho Vidal, yo le voy a decir lo siguiente. Cuando esas reformas que buscan más crecimiento, más inversión, más empleo, mejoramiento de los salarios, por lo mismo, espero que no reciban un no sin leerlas de parte suya o del mundo que usted representa. Que se den por lo menos el tiempo de conversarla. No, si lo hemos conversado. ¿Por qué? Además. ¿Sobre qué proyecto? Porque el gobierno todavía no presenta un proyecto. Pero bueno, porque va a requerir reformas. Y yo espero, y mi expectativa en el gobierno, es que se atreva a presentar las reformas que el país necesita. No las que Pancho Vidal le autorice. No las que Pancho Vidal le autorice. Las que el país necesita. Vamos a estar de acuerdo. El país necesita esa reforma. ¿Y por qué necesita esa reforma? Y en eso, ministro, porque finalmente pareciera que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar los salarios. Y para ponerlo en simple, a mí me gustaría un gobierno más que coquetea oportunistamente con subir el salario mínimo, me gustaría un gobierno que sea capaz de dejar como legado que no haya ningún chileno que gane el salario mínimo. Y que nos acercáramos a lo que estuviéramos realmente como indicador de nuestra economía, fuera que la cantidad de chilenos que gana el sueldo mínimo es cada vez menos. Ministro Blume. No, yo creo que Gonzalo tiene toda la razón, porque el salario mínimo... No. El salario mínimo... ¿Le molesta que estemos... Ministro Blume. ¿Le molesta? El salario mínimo... La franja electoral de la derecha. Ministro, ¿sabe lo que pasa, ministro? A la oposición le molesta vernos unidos, vernos coordinados. Oye, mira, el salario mínimo naturalmente es una discusión que no es la discusión de fondo ni mucho menos. 700.000. Sí, 800.000 trabajadores reciben el salario mínimo. Increíble. Por lo tanto, una discusión importante, pero una discusión ingrata que en el fondo uno siempre quisiese poder resolverle de la mejor manera posible, pero también tiene que ser con responsabilidad. Yo creo que hay algo que lo ha dicho Francisco y que ahora lo reitera Gonzalo, que es clave. La meta, la misión del gobierno del presidente Piñera es este desarrollo con apellido que nosotros hemos dicho, el desarrollo integral, que es mucho más que crecimiento económico. ¿Qué significa? Significa un desarrollo humano para las personas. No que chorree, Francisco. No, significa que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en función de su talento, de sus capacidades y que también tenga la seguridad para una vida digna. Y eso es el objetivo fundamental. Y eso es mucho más que crecimiento económico. Eso es desarrollo humano, eso es darle a la gente capacidades, mejorar la educación, mejorar la salud, la calidad de vida, etc. Y eso requiere reformas. Eso requiere reformas. Este es un gobierno que tiene un sello que es reformista, pero que a diferencia de lo que se exhibía hasta hace un tiempo, es un reformismo que nosotros siempre hemos dicho que es un reformismo responsable, que se hace en base a la evidencia, a la realidad, que no quiere partir de cero, que reconoce que hay cosas que hay que cambiar, que para hacer el segundo piso hay que también corregir el primer piso, pero nadie construye el segundo piso demoliendo el primer piso. Y por eso vienen reformas que son importantes y no hemos tomado tiempo porque tienen que ser estudiadas a fondo. La reforma tributaria que viene este mes, la reforma a las pensiones, la reforma a la ley de ISAPRE, la reforma al CENSE o la modernización laboral, que no es solo corregir los problemas de la reforma anterior, que sin duda es importante, también es abordar temas que, por ejemplo, en el gobierno anterior de buena manera se quisieron plantear
y producto de la falta de consenso no se pudo avanzar, como por ejemplo todo lo que es adaptabilidad y nuevas relaciones laborales en el contexto del mundo actual. Ahí pregunta de Francisco Vidal. Pero que quede claro, Francisco Vidal, que yo en esta ronda no he preguntado. Sí, es verdad. Después no se le falta a Loreto. La palabra, yo la voy a ceder. A este lado no va el pataleta. Francisco Vidal. No, es que en el lado de la oposición siempre es pataleta. Yo, a ver, primero, televidente, tengo particular aprecio por el Gonzalo López. Creo que es una derecha civilizada, no cavernaria y bien inspirada. Pero vamos a ver la prueba. Y la prueba viene, de acuerdo a tu anuncio, el próximo mes. Y aquí vamos a la primera reforma estructural que hace a la esencia de la derecha, que es lo que tú llamas modernización tributaria. Entonces, dicho corto, Bachelet 2 hizo una reforma tributaria con 2 objetivos, instrumentalmente. Recaudar 3 puntos del PIB. No cumplió. No se alcanzó. Y segundo, que esa platita la sacaban de los que ganaban más. No, se le olvidó un objetivo mayor, por Pancho Vidal. Eso se llama memoria parcial. Redistribución. Sí. Esa fue la gran caballito de batalla. ¿Puedo hablar o no puedo hablar? No, puedo hablar. No ha hablado todo el rato. Oye, Una franja nuestra. Ya, por favor. Entonces, el objetivo fue, y lo logró en parte, porque lo más relevante en una reforma tributaria para financiar bienes públicos es que el volumen sea importante, pero más importante que el volumen de un gobierno progresista el destino. Es el destino, la educación gratuita, etcétera. Pero lo más importante es que la recaudación no afecta a todos, sino se recaude donde hay más plata. De hecho, el Banco Mundial sostuvo que el 92% de la recaudación proviene de donde debiera provenir, el 1% más rico. ¿Cuál es la sorpresa televidente? Nos van a mandar una reforma tributaria enojado Suet, enojado Larraín Mate, porque el presidente no va a rebajarle el impuesto de primera categoría a las empresas del 27 al 25, porque no hay plata. Pero ¿dónde está la letra chica? Van a volver a reintegrar el sistema. Para no latearlo, lo voy a decir de otra manera. Favorecer la inversión. Esa es la derecha. Eso es. Le quieren devolver entre 600 y 800 millones de dólares a 1.000 empresas. 1.000, las más grandes. Este es un trabajo que hizo Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, lo presentó el lunes en el Senado, ante el senador Monte y su equipo, la GOSBE de la oposición, nosotros, y ayer tuve la oportunidad de verlo en mi partido explicándole esto a los dirigentes comunales. 1.000 empresas son las beneficiarias de la integración del sistema. En Chile hay 660.000 empresas, de acuerdo a impuestos internos. Pero pregúntele a Conapyme si la integración no le favorece. Espérate un poquito. Pregúntele a ellos también, que son las pymes. Discutamos sobre números. La pregunta es, Felipe Larraín siempre ha dicho 2 cosas. Que su modernización tributaria no baja la recaudación y segundo, que no es regresiva en la compensación. Que alguien me explique de dónde va a sacar Felipe Larraín los 800 millones de dólares que le quiere devolver a Suet y a Larraín Mate. Ministro. Ya, primero un ejercicio de memoria para Francisco. La reforma tributaria, y Francisco tiene buena memoria. Sí, mucha. Me tocó compartir con Francisco y con Beatriz en 3 años, en una radio. Panel. Casi 4 años. Casi 4 años. Y discutíamos regularmente sobre estas materias y parece que a Francisco se le olvidó que la reforma tributaria de la presidenta Bachelet tuvo 3 objetivos. El primero, financiar la gratuidad al 70%, no se cumplió. 60% llega. 70% decía el programa. Segundo lugar, la construcción de hospitales no se cumplió. Ah, ¿cómo no? ¿22? No, pero no se cumplió de acuerdo a los objetivos del programa. Eran 50. Bueno, pero... Y tercero, para terminar, y quizá la desviación más importante de sus objetivos de política fiscal, cerrar el déficit fiscal y llegar al equilibrio al final del periodo de gobierno, y tuvo déficit el gobierno en cada uno de los 4 años de su gestión. Los objetivos del proyecto de modernización tributaria del gobierno del presidente Piñera también son 3. 1, reimpulsar el crecimiento y el empleo. Y en eso, Beatriz, hay que ser muy claro. Nosotros tenemos metas bien concretas en materia de crecimiento y empleo. Duplicar el crecimiento respecto al gobierno anterior, es decir, acercarse al 4% en el promedio del periodo de gobierno. Y segundo, en materia de empleo, llegar a cerca de 600.000 buenos empleos, no cualquier tipo de empleo, buenos empleos en el periodo de gobierno. El segundo objetivo de la reforma tributaria es potenciar a las pymes. Las pymes tienen un sistema que las ahoga, que no las favorece, que es muy complejo
y que hay que darle más estímulo y apoyo. Y lo tercero, y es bien importante, es mantener la recaudación fiscal. Porque Chile enfrenta a una situación fiscal compleja, donde hemos duplicado el déficit. Necesitamos volver a fortalecer nuestra política fiscal y además nosotros tenemos reformas sociales que son muy importantes. Estamos ahora ya discutiendo en el Congreso el proyecto que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social. Vamos a poner en marcha la red clase media protegida. Vamos a hacer una reforma muy importante a las pensiones. Vamos a hacer una reforma en materia de FONASA, en materia de ISAPRE. Estamos haciendo una reforma en materia de infancia, terminando con el CENAME, creando los 2 nuevos servicios. Por lo tanto, necesitamos importante cantidad de recursos para hacer todas estas políticas sociales que son, junto al tema económico, un sello fundamental del programa de gobierno. En ese sentido, ministro, ¿va a ocurrir lo que dice Francisco Vidal en términos de el proyecto que existe? Lo que pasa es que yo aconsejo, Francisco, de todos que no sean tan ansiosos. El proyecto va a estar en agosto en el Congreso, es el compromiso del ministro. Por lo tanto, nos quedan no más de 20 días. Paciencia, lo van a conocer y cuando conozcan el proyecto, yo estoy seguro que varios de los fantasmas que tienen se van a despejar. El ministro Larraín, de hecho... Pero la reintegración del sistema, la reintegración del sistema... ¿Reconoce que este es un fantasma? Bueno, es uno de los objetivos del programa de gobierno. Está junto con varios objetivos más. ¿Por qué? Porque lo que se busca es potenciar el ahorro, es potenciar la inversión, porque lo dijo Gonzalo, cuando hay inversión, vienen los empleos. Y cuando vienen los empleos, mejoran los sueldos. Si en el fondo no tenemos más inversión. No, pero esa es la lógica de cualquier país desarrollado, Francisco. Pregúntale a cualquiera de tus ministros de Hacienda. A cualquiera de tus ministros de Hacienda. Ese es el pecado, Lo que pasa es que, ministro, es que hay un... Ese es el gran pecado. Perdóname, Beatriz, breve. Continuar algo que decía Francisco Vidal antes. Cuando el presidente Piñera era candidato e hizo campaña, parte de sus promesas a propósito de este eufemismo que yo ahí coincido con Aldo, eufemismo de modernizar, cuando se moderniza, sobre todo temas tributarios, uno lo mira con distancia porque esa modernización no sé qué significa, pero el presidente cuando hizo campaña dijo algo bien claro, que era que iban a reducir el impuesto a las empresas, que lo iban a rebajar. ¿Y le explicó el 1 de junio por qué no se podía hacer? Pues, no, pero sí estoy de acuerdo. Sí, dijo que no se podía hacer. Y ahí hubo una reacción. ¿Explicó por qué? Y hubo una reacción empresarial, que no es menor. Hasta el día de hoy. Está muy preocupada de los empresarios. Hasta el día de hoy. Está muy preocupada de los empresarios. Lo que quiero ir es a un tema más de fondo, que es que el presidente hizo una promesa que no va a poder cumplir y dijo, ¿por qué? No voy a poder bajar estos 2 puntos. ¿Pero te acuerdas por qué? Sí, pero sí, he estado pendiente de lo que hay, pero déjame desarrollar. Entonces, es que eso es importante. Entonces el gran empresariado de inmediato pone la alerta diciendo, no están cumpliendo con un compromiso para que nosotros podamos invertir, en fin, lo que hemos escuchado. Pero hay un tema que es de fondo que se nos escapa acá y que tiene que ver con la concentración de la riqueza en Chile. Un escándalo. Pero, por favor, no saquemos eso del debate de fondo. En Chile, la riqueza está absolutamente concentrada. Entonces, si no enfocamos nuestra modernización tributaria a eso para repartir mejor la riqueza, es bien difícil que los salarios suban. Es una preocupación para el gobierno, ministro. Para completar, ministro, solamente para completar. Hay otros aspectos de esa supuesta modernización tributaria que hay que también mirar con detalle. Lo que decía Francisco Vidal respecto a la integración y a quién favorece. Respecto a, y también lo escuché y se me pararon todos los pelos al ministro de Hacienda cuando dice, vamos a modernizar el sistema de elusión tributaria. Porque eso sería cambiar una forma que estaba restringida a las pymes para crecer a las que no son pymes. Dejemos que conteste el ministro. Ahí hay que mirar con atención. No, todos los proyectos de ley hay que leerlos con mucha atención, sobre todo proyectos que son tan complejos y tan de fondo. Lo primero es que el gobierno naturalmente considera la opinión de los empresarios, pero gobierna para el bien común, digamos, no gobierna en función de lo que determinan los líderes empresariales. Se consideran como toda la opinión, como los líderes sindicales, como los líderes de los distintos gremios, pero lo fundamental es gobernar en función de las convicciones que tenemos, de nuestro programa de gobierno, del objetivo de alcanzar el desarrollo integral. Lo segundo, es clave recuperar la inversión. Si no se recupera la inversión, entendiendo que Chile tiene un problema grande de distribución del ingreso, pero si no se recupera, no vamos a poder tampoco mejorar la distribución del ingreso. Un país que no crece transforma la democracia en un juego de suma cero. Y todo se polariza, todo se conflictúa, porque lo que unos ganan, otros lo tienen que perder. Por lo tanto, la mejora generalizada del bienestar y de la distribución del ingreso requiere un país que crezca y que aumente la inversión. En los últimos 4 años, ya se mencionó, la inversión cayó sistemáticamente y fue el peor ciclo de inversión en Chile en 40 años. Este año se espera que crezca 4%, 5% de la inversión. Y con la inversión, en la última semana, se han aprobado, puesto en marcha 2 proyectos fundamentales que son
inversiones del orden de 8.500 millones de dólares. Por lo tanto, es un tema que para nosotros es una prioridad, pero eso no funciona solo. Y ahí Francisco siempre cae en la teoría del chorreo. Nadie cree en el chorreo. Naturalmente, bueno, el crecimiento... Francisco, el crecimiento... Francisco, perdón. El crecimiento va acompañado de políticas sociales y un rol activo de esas políticas para mejorar la distribución del ingreso, para favorecer a los trabajadores, para que en definitiva la mejora de bienestar que se produzca llegue generalizadamente a toda la sociedad. Loreto sigue. Bueno, primero hacer ver que este bloque aquí puede esperar, y a veces no le da la palabra, y vamos a estar tranquilamente... Loreto, nos queda poco tiempo. Segundos, avancemos. Si le pregunto al ministro, ¿qué hacemos? Pero, le voy a preguntar al ministro, pero una cosa antes. Yo creo que cuando uno dice, mira, se generan expectativas porque hay un gobierno que dice que se viene a quedar por 8 años o más, yo creo que no es un tema de generar expectativas. Yo creo primero es un aprendizaje de lo que fue el gobierno anterior. Es entender que construir políticas públicas requiere no solamente 4 años. Construir un proyecto político requiere no solamente de pensar 4 años y nada más. Requiere de no estar pensando en trincheras políticas, sino que requiere de poner un énfasis de decir aquí van a haber temas a mediano y largo plazo. Entonces, yo no lo vería como generar expectativas. Yo lo veo como un tema de madurez y de decir nosotros queremos dar una continuidad a una coalición para que nuestras ideas, que son en gran medida ratificadas por un deseo de la ciudadanía, se puedan materializar. Entonces yo quiero poner eso porque si no suena como, oye, aquí hay una cosa soberbia, no es eso, es que hay un aprendizaje. Y eso yo lo encuentro positivo. Y lo otro es que uno escucha a sectores de la oposición, para no decir a toda la oposición, a mis colegas del frente, y me sorprende cómo hoy día, y lo dijo un poco Gonzalo, solamente hablan o le dan un énfasis tan importante al tema de la inversión, al tema económico, al tema del crecimiento, y se olvidan y dejaron de lado algo que acaba de decir el ministro, y para allá va mi pregunta, que el crecimiento es con políticas sociales. ¿Te puedo interrumpir? Un minutito, no. Un minutito. Perdón, ¿Por qué lo digo? Es que nunca he estado fuera del discurso. No. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno escucha, y lo quiero poner acá, ustedes dijeron, mira, el tema, cuando uno escucha a la expresidenta hablar de economía de Vilucha y no hablar de los temas relevantes de este país en otros aspectos, entonces nuevamente yo digo, mira, lo que pasa es que la oposición giró a un eje. Pero qué efecto que provocó. Dame un minuto, ¿sabes por qué provocó ese efecto, Beatriz? Porque en el tema social, lo acaba de decir Francisco Vidal, me da rabia que nosotros no hicimos lo que podríamos haber hecho y lo está haciendo este gobierno. Bueno, entonces, dije 2 cositas. ¿Qué dijiste? No, a ver, ¿qué dijiste? Loreto, a ver, silencio. Nos queda muy poquito tiempo, quiero que termine Loreto para que pueda contestar el ministro. Cuando tú dices, me da, que lata que no lo hicimos nosotros. Y esa agenda social es una agenda social, por eso dije, una parte de la oposición, es muy fuerte porque es una agenda social que este gobierno sí toma. Y ahí la pregunta al ministro, esa agenda social que, por ejemplo, está representada en la red, en lo que va a ser la red clase media protegida, cuando el gobierno abre la puerta, ¿no es cierto?, a una participación general de todas las tendencias políticas. Hay algunos que se suman, hay otros que se restan. ¿Cómo ve usted ese navegar? Porque al final estos temas siempre fueron de alguna manera banderas de lucha de la oposición. Y hoy día uno ve que son banderas de lucha de este gobierno, de nuestro gobierno, usted es parte del ADN del programa de gobierno, y entonces nos llevan siempre a esta discusión económica, cuando en verdad el tema social ha sido el fuerte de este gobierno. Ministro Blumel, silencio por favor, ministro. Muchas gracias. ¿Cómo que es otra cosa? Oye, respete yo creo que lo que dice Loreto es que ese es el punto central. Cuando hablamos de una proyección a 8 años de esta coalición, no tiene que ver con inflar expectativas, digamos, sino que fundamentalmente... Sí, tiene que ver. Es que tiene que ver con tres... Yo creo que son 3 aspectos sustantivos y recoge lo que dice Loreto. 1, sentido de coalición. Esto es más que el gobierno del presidente Piñera, es el gobierno de Chile Vamos y se quiere proyectar en el tiempo. ¿Por qué? Porque queremos hacer ciertas reformas que son muy importantes. ¿Y cuáles son esas reformas que son muy importantes? Reformas que permitan que este país vuelva a crecer, pero también que tengan un sentido social muy profundo. Y eso es parte de lo que dijo Gonzalo también de por qué al ministro Varela finalmente le costó el cargo, digamos, que se materializó el día jueves, porque el sentido social de este gobierno, por ejemplo, le resulta inaceptable quedarse con la idea de los bingos, porque el bingo no es una política mediante la cual nosotros sentimos que la educación tiene que guiarse. Tiene que ser con política social profunda, con
el Estado cumpliendo su rol, también con la sociedad civil, y ahí hay una diferencia con la oposición y hay una diferencia con la izquierda. Nosotros creemos que la sociedad civil cumple un rol que es muy relevante, pero que las políticas sociales y el rol del Estado también es fundamental. Y esa reforma en 4 años no se alcanzan a hacer. Necesitamos más tiempo. Ministro, es que nos queda muy poco tiempo y no puedo dejar de preguntarle respecto a los cuestionamientos que se están haciendo al recién designado ministro Mauricio Rojas por el Museo de la Memoria, donde él, entre otras cosas, dijo el año 2015 que el museo es un montaje cuyo propósito es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar, es una manipulación de la historia, algo que después reitera el año 2016 en entrevista con CNN, donde dice que se buscaba contar una versión falsa de la historia de Chile. ¿Es aceptable ese tipo de declaraciones para quien asume el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? A ver, lo primero, yo creo que en materia de derechos humanos no hay dos lecturas, digamos. O sea, todos tenemos que ser absolutamente defensores y respetuosos de los derechos humanos en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. Y el presidente Piñera en esto yo creo que ha sido enfático, ha sido consecuente, ha sido coherente a lo largo del tiempo. Lo fue en su primer gobierno, lo fue antes, cuando era senador, cuando era presidente de Renovación Nacional. Por lo mismo, y lo es ahora. Entonces ese es un primer punto y en todo tiempo, en todo lugar y circunstancia tiene que ver con nuestra historia y también tiene que ver con el presente, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba. En China. Tiene que ser en China. En todas partes transversal la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, Mauricio Rojas mismo planteó que lo que él había señalado no era correcto y que básicamente ese planteamiento hoy día no lo representa. ¿Debiera salir a dar una explicación más en detalle? Porque eso lo hizo a través de un Twitter, pero todavía sigue bueno, hoy día hay una entrevista en un diario donde él precisa esa situación y respecto a la situación de los ministros, eso lo define el presidente de la República, pero no hay que olvidar, Mauricio Rojas, si uno hace una lectura más a fondo de todo lo que ha escrito, él ha sido siempre sistemáticamente una persona que ha defendido permanentemente los derechos humanos. Él tiene una historia familiar en ese sentido. Su madre tiene también una historia familiar muy dolorosa en ese sentido. Por lo tanto, yo me quedo con lo que él señaló, que eso que señaló en su momento ya no lo representa, no es lo que piensa. Y por último, los ministros actuamos en función de lo que el gobierno plantea y señala oficialmente, lo que es nuestro programa de gobierno, y las opiniones del pasado son opiniones del pasado. ¿No es un problema político para el gobierno esto? Bueno, naturalmente es un problema que hay que despejar y el ministro lo ha despejado señalando que esa postura no lo representa. Ya empezó el problema porque hoy día no pudo ir a los Jaivas. Se perdió el concierto de los Jaivas. Fue el subsecretario. ¿Ha sido suficiente entonces para el gobierno? Habrá una nueva oportunidad. No, yo creo que en eso reiterar el punto. Aquí prima la postura del gobierno, la postura del presidente y lo que se señala en el programa de gobierno. El Museo de la Memoria es una instancia importante de recuerdo, de aprendizaje, para que nunca más se repiten esos hechos. Y el ministro ha señalado que lo que dijo en su momento ya no es lo que él piensa en esa materia. Ministro Blumel, nosotros vamos a la pausa. ¿La derecha civilizada? Bien, comenzamos ya a despedir esta edición de Estado Nacional. Agradecemos al ministro Blumel por habernos acompañado. Muchas gracias, ministro, nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, siempre en sus casas. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan una bonita tarde. Chau, chau. Chau, chau.